Hola, ¿cómo Buenísimo. están? Bienvenidos a una nueva plática en el canal. El día de hoy, un gran invitado, todo un honor. Dani Parra, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, ¿y tú? Igual, Todo hermano, chévere. muchísimas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ya habíamos platicado, tal vez no de una forma tan directa, pero ya había estado ahí en un episodio de Gym Rats y pues nos pudimos conocer un poco superficialmente, tocar, compartir algunos puntos. Pero nada, hermano, ya te lo comentaba igual por DM, ¿no? Esto trato de que sea una plática pues más holgada. Y pues siempre a mí me da mucha curiosidad entrar en las personas que vemos, a las personas que yo sigo, trato de que sean invitados que veo que comparten cosas del fitness y lo demás, pero a veces como salir un poquito de esa como zona y ver qué hay detrás, ¿no? Porque es muy interesante cómo hay, pues definitivamente, todos aquellos que subimos videos o tratamos como de subir este tipo de contenido de manera más frecuente, pues hay un background muy interesante, ¿no? Entonces, hermano, pues nada, me gustaría que nos platicaras un poco de tus inicios, licenciado en nutrición. Ahí me eché un pequeño clavado en tus publicaciones en Instagram, que es como que la red social que tienes más activa. Y pues veo que Sí. tienes fotos desde 2016, 2017. Así que, hermano, por favor, comenta un poco en cómo inicia Dani en todo este mundo. Uy, a ver, pues todo tiene, posiblemente todo comenzó hasta cierto punto a los 12 años. Ujú. Yo comencé a practicar atletismo de forma o de manera formal. Ok. He tenido una vida muy curiosa en cuanto a que he tenido la oportunidad de vivir en varios países. Yo soy Ujú. venezolano, Ok. pero yo a los 9 años me fui a vivir a Israel. Ujú. Y yo viví ahí hasta los 17, luego me devuelvo a Venezuela y luego a los 22 me vengo a México. Ok. En este momento tengo 37, entonces estoy aquí desde los 22, ya tengo un rato aquí en México. Ok, hermano. Entonces, bueno, cuando me fui a Israel, yo allá el tema deportivo es como muy importante, posiblemente parecido a como es en Estados Unidos, o sea, le dan bastante prioridad. Ok. Y en sexto grado normalmente en los colegios hacen evaluaciones físicas y deportivas para ver si te vas a meter en algún deporte ya como en los próximos años, ¿no? Cuando cambias de escuela, que ya dejas Ujú. la primaria y empiezas con esto. Entonces, en estas evaluaciones yo destaqué bastante en la parte de salto largo y cuando entro en la, ¿cómo se llama? Para nosotros se llama bachillerato todo, pero ¿cómo le dicen ustedes el que viene después? Secundaria, ¿no? Secundaria, sí. Secundaria. Ujú. Y cuando entro a secundaria, pues empiezo ya a practicar de manera formal el atletismo. Y bueno, y ahí comenzó todo. Yo, como te digo, comencé más o menos finales de los 11 años, principios de los 12. Ujú. Y, y esto pues fue avanzando. Pasaron diferentes cosas, probé diferentes tipos Ujú. de disciplinas Ujú. y me terminé quedando donde más destaqué fue en lanzamiento de jabalina, ¿no? En un Ok. principio entré con toda la parte de salto, luego de lanzamiento, entonces ahí fue como mi acercamiento más importante al deporte, porque era un tema de que era practicar no solo por diversión ni como que, ay, jugaba así, no, 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 era para competir, era Ujú. para ganar, y allá si te va bien, como pasa posiblemente en Estados Unidos, si te dan dinero, si te pagan becas, o sea, sí puedes hacer una carrera y sí puedes vivir de ser deportista, Ok. ¿no? Entonces, Ujú. bueno, pasan ciertas cosas, a los 17 me devuelvo a Venezuela, continúo un poco con esto, eh, repito, muchas cosas, mi vida ha sido muy cambiante. Yo Ajá. estudié algo que no tenía nada que ver ni con nutrición ni nada de esto. Yo estudié o empecé a estudiar porque no terminé esa carrera. Ujú. Bueno, por un lado terminé, estudié diseño gráfico, pero luego cuando ya me metí en algo más formal, me Ujú. metí se llama ciencias audiovisuales y el propósito era trabajar en la industria del cine, ¿no? Ok. Ujú. Salen diferentes cosas, me vengo a México, pero me vengo a México como modelo. Yo empecé a Ok. trabajar como modelo en Venezuela Ujú. y me vengo a México. Y bueno, el tema del modelaje, pues de cierta forma está muy de la mano con la cuestión física, ¿no? Tienes que estar bien Sí. físicamente. Yo no tenía ningún conocimiento de entrenamiento ni de nutrición. Ujú. En algún momento engordé. Después de que engordo, decido bajar de peso y empiezo a buscar información. Me meto con un coach, el del gym.
Ok. Todos pasamos por el coach del IME en algún momento. Claro que Y, sí. y Sí, vi un sí. montón de cosas muy extrañas que me mandaba y yo siempre he tenido esta cuestión como muy autodidacta de si algo lo quiero investigar, me meto y lo busco y lo investigo yo. Ujú, Entonces me puse a investigar y me topé con un programa que en aquel momento estaba muy de moda, gringo, no sé si ujú, lo llegaste a escuchar, que se ujú. llamaba P90X o P90X. Ah, ¿Lo no. llegaste a escuchar? No, Es no todo un el resto. programa de Ujú. entrenamiento en casa que te comprabas los implementos y eran videos que veías y eran muy buenos. Y Ok, entonces hice ese programa, me fue súper bien, bajé bastante mi grasa, quedé así con cuadros y todo y estaba súper contento. Y la ok. gente en ese momento me empezó a decir, oye, ¿qué estás haciendo? Oye, ¿qué pasa? ¿No? Yo en la casa que vivía tenía un pequeño patio, compré Ujú, unos implementos y empecé a entrenar a gente en mi casa, en el patio de la casa que tenía, compré un rack de mancuernas y todo eso, y ahí empezó más o menos mi viaje y mi acercamiento a toda la parte del entrenamiento. Luego de eso empecé a entrenar a gente de manera particular en un gym. A ujú, todo esto iba de la par de que cuando yo termino este programa me gustó tanto que yo me certifiqué como ujú. entrenador de ese programa y por eso empecé a entrenar gente. Y no paré de estudiar. Esto pasó hace aproximadamente 10 11 años, más o menos. Ok. Ujú, Y y bueno, en algún momento me topé con el tema de no tengo ni idea nada de nutrición. Me empecé a meter con nutrición, nutrición, nutrición y luego fue la pregunta como de, a ver, quiero estudiar algo, o sea, Daniel, ¿te gusta esto? Sí. Ok, pues formaliza la cuestión, ¿no? claro. Entonces era, pues, ¿qué vas a estudiar? Y dije, no, pues era o ciencias de la actividad física Ujú, o nutrición. Y de verdad, de escuelas que tenían que ver con la actividad física no encontré, o ujú. sea, no, había una en Puebla y esto, pero como que no encontré ninguna cercana así Ok. y me terminé decantando por nutrición. Ujú, Y bueno, pues acá estamos, ¿no? Me metí en la licenciatura, a la par, repito, nunca dejé de estudiar. ujú. Siempre hice cursos, hice diplomados, siempre me he mantenido o tratado de mantenerme muy actualizado porque me gusta saber, simplemente por una cuestión de que me gusta saber. Y Claro. bueno, más o menos así es el proceso, ¿no? Hoy en día me dedico a ser preparador de culturismo natural Ujú, principalmente y soy docente en un instituto. Doy ok. clases de hace casi 3 años. Perfecto, hermano. No, creo que es una carrera sumamente interesante, digo, por esta parte que comentas de el ambiente o la cultura que hay hacia el deporte en ciertos países, pues es algo que podemos verlo que al final de cuentas ese abordaje en los primeros años de vida es sumamente importante para Sí, poder impulsar o poder llevar a alguien por ese sí, buen camino, ¿no? Por ejemplo, igual totalmente. vaya, esta es una cuestión que sí va un poco del fitness, pero igual es una duda genuina en las cuestiones de, ok, estabas aquí, primaria, secundaria, me comentas que allá lo llaman bachillera todo, ¿o No, cómo me dices? En Venezuela Ah, hice en Venezuela, bachillerato. ajá. ¿Cómo es el proceso, hermano, de estarte cambiando a esas edades? O sea, en cuestiones, por ejemplo, de que llevabas tu escuela, no era mucho papeleo, ¿cómo era eso? Y sobre todo, ¿cómo o qué diferencias ves más marcadas? Uno, en la cultura del deporte, que es como que un poquillo más fácil de escribirlo por lo que nos acabas de mencionar, pero igual en la parte académica, porque al final de cuentas creo que igual tienes este acercamiento como docente a lo que verdaderamente es hacer o perseguir el aprendizaje, ¿no? Detrás de eso. Entonces, entre Venezuela, Israel, que también estuviste ahí, y México, que también ya tuviste esta parte en la que aquí estudiaste la licenciatura, ¿no? ¿Cómo ves esa parte o esos contrastes? ¿Sientes que es algo pues similar, nada más como que hay pequeñas variables que cambian o crees que sí hay contrastes muy, muy grandes? Venezuela y México es muy similar. Ujú, Israel es lo que podríamos denominar como primer mundo, que hasta en el primer mundo hay diferencias, ¿no? ok, Probablemente nos vamos a Noruega, Canadá, Finlandia y encontraríamos cosas más primer mundo todavía, ok, pero la diferencia académica en Israel es brutal. O sea, en general, desde el principio, desde secundaria, eh, todas las escuelas tienen muchísimas materias secundarias que puedes elegir. Entre ellas está atletismo. O sea, ok, atletismo era una materia electiva. ok, ok, Era una materia electiva. Y habían unos que elegían música, habían unos que elegían programación, habían unos que elegían radio, no sé. Y yo ok, elegí atletismo.
Es más, puedes elegir dos materias secundarias. La Ok. segunda materia que yo elegí, que no sé cómo se llama en español, pero era como para aprender a navegar. A navegar. Sí, Ah, o ok. sea, nos llevaban al mar y nos enseñaban a navegar. Imagínate Ah, ok. tú que en la escuela te enseñen Qué locura. navegar un barco. Oh, qué Claro, era locura. muy divertido porque te llevaban y te metías en el agua y sí como que aprendías, pero estabas en un barco, Sí, ¿no? sí, sí. No era un barco tan grande, pero te enseñaban a utilizar el barco con vela. Oh, Entonces, ok. Ujú. hablamos de que habían un montón, o sea, habían materias selectivas como te digo de programación, o sea, imagínate un niño que lo metes al mundo de la programación a los 12, 13 años, No, claro. Sí, sí, sí. tiene 20 y es un monstruo. Sí, ¿Me entiendes? totalmente. O sea, a los 12, 13 años ya está programando en C++, que es como Ujú. un idioma básico, Sí, sí, y sí. ¿qué hace a los 18? Entonces, tienen esta cuestión justamente de formarte y que después de que salgas de la secundaria, de la prepa, salgas con bastantes conocimientos y habilidades que podrías trabajar ya con eso, ¿no? Sí. Sé que acá también y en Venezuela también hay algunas escuelas que son técnicas que también tienen algunas materias Ujú. secundarias, Sí, ¿sí? sí, Sí sí. hay de ese tipo, solo que allá la variedad era muy grande. O sea, te podían enseñar hasta soldar, te Ajá. enseñaban a Sí, sí, sí. soldar, o sea, te enseñaban muchas, muchas cosas. Y, y bueno, en Venezuela también no hay ese tipo de escuelas, pero no es tan común. Pero en Ujú. general, o sea, sí ves una diferencia muy grande, por ejemplo, de otras cosas. En inglés habían 4 niveles, Ok. cuatro o Ujú. 5 niveles, y Ujú. dependiendo o sea, dependiendo de tus conocimientos, te ponían en un nivel diferente. Entonces no ponían en todas las materias a todo el mundo junto. Claro. O sea, si Ok. tú eres muy bueno, te ponían en nivel uno, pero si tú eres más o menos, te ponían nivel 2 menos nivel 3 y así. Entonces Ujú. tenías la oportunidad de poder, y por ejemplo, los que estaban en nivel uno podían tomar como una materia electiva que solo se desbloqueaba cuando eras nivel uno de ser traductor simultáneo. Y Ok. entonces salías con una certificación de traductor simultáneo por parte de la escuela al terminar la prepa. Y ya puedes Ok. trabajar de eso. Ok. Pero para poder acceder a eso tenías que estar en el nivel uno. Entonces, cosas así que tú dices, wow, Sí, sí hay una totalmente. diferencia educativa importante Sí, entre esos totalmente. países y Latinoamérica. Sí, no, o sea, que eso que, no, sí me impresionó mucho lo de navegar, o sea, eso sí se me hace muy, Está muy loco. está demasiado loco, sí, la verdad, sí, sabiendo que pues son acercamientos a una corta edad, o sea, no estamos hablando de que es algo ya para personas de 20, no, o sea, estamos hablando de niños Sí, tal 13, cual. 14. Y eso es brutal, lo que te mencionaba hace rato, ¿no? Igual esta parte del acercamiento desde los primeros años de vida. Y eso que igual mencionas, la cuestión de las carreras técnicas, ¿no? Por ejemplo, yo te comparto, yo fui en una secundaria y en una prepa que tenía justo esta parte técnica, pero, o sea, al final de cuentas son como un sumergirte, pero no sumergirte con la intención de que siempre, y eso es algo con lo que yo batallo bastante, 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 y no dudo que también, bueno, me gustaría conocer tu perspectiva, la cuestión del papel, la cuestión es que quiero el papel, quiero que me digan que soy licenciado, que soy maestro, que soy técnico, que soy esto o esto del otro, ¿no? Y eso es lo que yo batallaba mucho, porque, por ejemplo, yo acabé al final mis materias que fueron programación en ambas partes, pero nunca tramité mi título porque al final de cuentas te piden un servicio, el cual tienes que hacer, es un servicio que son como tus prácticas o algo así, y tienes que cubrir un margen de horas muy importante para que te puedan dar tu certificado, tu título, que sales como técnico. Entonces yo nunca cumplí esa parte de ese ámbito y pues ya lo dejé así. Y repito, no sé cómo batallas tú esa parte, digo que yo creo que aquí la puedes ver más en México, fue más marcada igual desde que empezaste a venir, no dudo que también en Venezuela las cuestiones de que muchas veces se enaltece al título o decir como de no, Totalmente. es leak o es maestro o es doctor, que aquí también así lo manejan. Entonces, esa parte, ¿tú cómo la ves? A mí creo que me da mucha curiosidad saber tu punto de vista por esta parte que mencionas de ser autodidacta. Cuando dejas todo aparte y sabes que estás leyendo, investigando o haciendo cosas porque genuinamente las quieres saber, como que hay un cambio en muchas cosas que podemos llegar a ver que pueden verse normalizadas ya en prácticamente el ámbito escolar en general. Mira, yo pienso igual que tú. Ujú. Yo cuando entré a estudiar nutrición, yo ya sabía hasta cierto punto. Ok. Yo no entré de la nada, yo ya había hecho,
cursos por mi lado, ya había estudiado por mi lado, ya sabía, ya tenía noción de las cosas, Ujú. ya atendía gente, ya sabía poner un plan nutricional, ya sabía varias cosas. Pero yo decido meterme en la carrera de nutrición, como te digo, era una de las dos. Pero yo cuando decido esto es porque yo desde el principio dije, yo quiero hacer cosas grandes. Y Ujú. como yo quiero hacer cosas grandes, principalmente mi propósito era ser, no era ser profesor, pero tenía que ver, era ser Ujú. conferencista. Me encanta, Ok. a mí me encanta hablar y me Sí, sí. encanta que me paguen por hablar Sí, me sí. considero que soy bueno. Entonces era, yo quiero pararme ahí con mucha gente y que me escuche. Y si no tengo un papel, me van a criticar, porque me van a decir, ¿quién eres tú para pararte ahí? Claro. Entonces, como yo aspiraba a algo grande y no solo dar asesorías, Ujú. entonces sabía que me tenía que tramitar, que tenía que tener mi papelito. Ok. Entonces, pero no lo hice, o sea, la verdad es que yo he aprendido muchísimo más fuera de la universidad que en la universidad, Totalmente. pero muchísimo más. O sea, yo digo que el 80% son cosas que yo he aprendido, ya sea en cursos o que yo he leído y todo eso, y a lo mejor la universidad me dio el 20%, que es muy poco. Sí, 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 claro. Pero siento que todo esto, los papeles se está muriendo cada vez más. Considero que hoy en día hay cursos grandiosos, hay diplomados grandiosos y que tú por tu lado puedes encontrar muchísima información para poder ser bastante bueno y probablemente en muchas ocasiones mucho mejor que alguien que tiene un papel porque puedes estar mucho más Totalmente. actualizado y todo eso. Y siento que es algo que está muriendo. Siento que las universidades ya tienen que cambiar, más bien se han tardado mucho. Ujú. Eh, pero estamos en esa transición donde el Sí, papel claro. todavía tiene cierto valor. ¿Me Sí, explico? sí, sí, totalmente. Eh, Sí, hermano, y pero creo sí, pero que... no, o sea, Ujú. si mi hijo me dice, no tengo hijos, pero cuando tenga, papá, no quiero ir a la universidad, no Sin problema problema. alguno. Yo, ok, ¿qué quieres estudiar? ¿Quieres Ujú. aprender a programar? Te meto en todos los cursos de programación que te metas. No te metas en ingeniería de sistemas. Ok, te meto aquí y vas a ser buenísimo porque te vas a poner a practicar, porque vas a hacer esto, vas a hacer lo otro y más en ese tipo de cosas que tienen que ver con arte o programación. ¿Cuántos programadores no hay? Son brutales y no estudiaron ingeniería de sistemas, ¿no? Sí, totalmente, hermano. Esa parte del acercamiento que dices, me identifico demasiado. La cuestión es, yo lo veo así y es algo que yo mismo, vaya, concluí. Y es como, si tú vas a una carrera, ejemplo, nutrición, ¿no? Yo ahorita todavía sigo estudiando, todavía me queda un año para salir de mi carrera. Y digo, vas a la escuela 5 horas, 6 horas, no sé, depende del horario. Pero si después de esas horas, llegando a tu casa o estando en tus tiempos libres, lo que haces es evitar completamente tocar lo que estás estudiando, entonces realmente te gusta o realmente piensas que le vas a sacar el mayor jugo, porque justo lo que dices, muchas veces lo vemos como de no, pues es que tienes que estudiar más y más y estoy completamente de acuerdo, más por fuera, no ser autodidacta, pero yo creo que el impulso para llegar a eso es al final de cuentas que te guste lo que estás haciendo, porque muchas veces lo Claro, vemos como algo, no, es que eso es de otro nivel y lo demás, y claro, tiene cierto rigor académico, pero yo creo que el impulso de que te gusta es lo que muchas veces hace y que te puedas llegar a ver como alguien que está de más o es alguien que es súper erudito en ciertos temas, cuando realmente creo que el gusto es lo que impulsa genuinamente a estar buscando y como dices, la mayor parte del día no estás en la universidad. Cuéntale quita de las vacaciones, quita de los días que no tienes que ir, esos días donde estás llevando o donde estás trabajando, donde claro. realmente quieres llegar, ¿no? Y justo esa parte que mencionas de la universidad, yo siento, últimamente he tenido profesores que siento que cuando estamos, no solo yo creo que todo mi salón, por lo regular, todos somos de la misma edad, sí sentimos ese gap muy grande cuando el profesor nos empieza a dar clase, cuando son profesores ya bastante grandes, porque sí se siente como ellos aún siguen dándole ese peso tan grande al título. Ve y estudia mucho y hasta que no puedas y saca dieces y después vas, sales, buscas un trabajo y a ver qué pasa. Porque eso es un gap gigantesco, es un gap que yo siento de generaciones brutal, que yo creo que igual Sí. la gran mayoría de mis compañeros sabe que ya no es así, sabe que el mundo
cambió. O sea, ya las cosas, como dices, ya no son como antes. Hoy en día tenemos esta oportunidad de acercarse a cosas tan específicas que vale la pena especializarse y ser muy bueno en algo. Sí, O sea, no se sí, requiere de muchas veces abarcar tanto, sino sí, realmente de un tema solo de ese volverte muy bueno, y eso es lo que muy sí. probablemente te va a abrir más puertas que sumergirte en muchos temas y no ser como, no profundizar realmente en ninguno de ellos, ¿no? Mira, yo tenía un conflicto en la universidad y es porque yo desde un inicio tenía algo claro y es que yo no tenía intenciones, ni tengo y probablemente jamás tendré intenciones de trabajar con gente enferma. No me gusta. O sea, y luego lo digo y suena medio feo, pero es que no me gusta. O sea, yo gracias a Dios no me enfermo casi nunca. Okay. No me gusta entrar a un hospital, me siento mal, me siento raro, no sé si es algo de vidas pasadas, pero me siento raro, o sea, entro a un hospital y Sí, sí, me sí. siento incómodo entrar a un hospital, no me gusta la gente enferma, o sea, Ok. no me gusta lidiar con eso. Y claro, me tenía que comer todas esas montón de materias de nutrición clínica, porque aparte todo aquí va enfocado en nutrición clínica, y digo, ¿por qué no hacen un tronco común? Y cuando termine el primer X tiempo, te dicen, oye, ¿qué te gusta? Clínica, ¿te gusta esta? ¿Te gusta? Y que te den a elegir, o sea, yo me Exacto. tuve que comer un montón de tiempo viendo materias que ni me interesan, nutrición geriátrica, infantil, no me interesa, no quiero trabajar Claro, con esa gente. O sea, totalmente. no. Y digo, Ujú. bueno, en aquel momento me trataba de decir, bueno, pues es que mi papá cuando esté más grande lo voy a poder ayudar y mis niños, cuando estén, no, güey, cuando tenga mis hijos y necesita algo de nutrición, busco un tipo que esté especializado en nutrición Exacto. infantil y ya. ¿Para qué me Totalmente. complico la vida? O sea, zapatero sus zapatos. ¿En cuál es mi área de expertise? Estética corporal. Chao. Esa es mi Perfecto. área de expertise, eso es en lo que yo me enfoco, en lo que yo trabajo, en que te pongas bien físicamente y que rindas también un poco en la parte deportiva. Ujú. Y eso no te lo enseñan casi nada en la universidad. Y saben que es muy loco porque no te enseñan mucho de eso y es donde más hay trabajo como nutriólogo. Entonces, Sí, donde la gente totalmente. va a trabajar, no te enseñan de eso. Totalmente, hermano. No, y creo que esa parte que dices, no, esa cuestión, por ejemplo, que mencionas de la parte de las personas enfermas. Yo justamente este semestre tengo un día específico en el cual nos mandan obligatoriamente a hacer prácticas hospitalarias, o sea, tenemos que ir a fuerza a un hospital. Y yo ahorita vengo de ahí, cada martes voy y pues sí es un ambiente, pues completamente, o sea, no es la zona en la que tal vez nos queremos desarrollar. Y algo igual con lo que yo batallo mucho, pero mucho, sobre todo en profesores que ya son más grandes y que se han desarrollado mucho en el ámbito clínico. Y yo creo que igual es una falacia que por lo regular caemos, ¿no? Que pensar que lo que estamos haciendo es lo más completo. Y eso pasa porque a veces muchos profesores que están muy desarrollados en el área clínica, yo he llegado a escuchar que nos mencionan de no, es que de clínica se desprende todo. Tienes que saber primero clínica y a partir de ahí vas a Ajá. saber todo. Y yo creo que ahí malinterpretan la clínica, porque para mí la clínica no son materias específicas. Por ejemplo, bioquímica, fisiología, eso es general, eso no es clínica, son ¿No es materias clínico? que se desarrollan, que tienen Sí, premisas que tal vez sí se desarrollaron primero en el ámbito clínico, pero que ahora yo lo veo como un conocimiento general para todas totalmente, las áreas de nutrición. Y ya totalmente. la clínica es Es llevar nutrición eso renal o ese exactamente. tipo de cosas, Eso es ¿no? clínica, eso es Eso es exactamente, clínico. eso es Es para gente clínico. enferma, pero Exacto. conocer el ciclo de Krebs no es clínico. Eso es Eso es general, básico. totalmente, hermano. Es Exacto. Y general. es algo con lo que yo batallo mucho y neta yo me pongo a pensar mucho. Es que eso no es clínico. O sea, muchas veces el menospreciar áreas es lo que justamente, como dices, no volteas a ver la oportunidad que tiene esa área. O sea, esa área que Claro. mencionas en esta cuestión, por ejemplo, de estética corporal, de los gimnasios, es algo que no se voltea a ver porque no se tiene ese acercamiento. Y creo que de ahí puede partir mucho en que, bueno, ciertas oportunidades se te van y se te cierra el mundo porque muchas veces te lo cuentan desde los ojos de la persona que quiere, la persona te describe su mundo, pero pues yo sí soy bien en cuestiones de que primero aviéntate, o sea, el primer acercamiento que vas a tener hacia cualquier ámbito es aventándote y Claro. cayéndote y cagándola y vas a ver qué va a pasar y ya en base ahí puedes irte refinando en cuanto a eso, ¿no? Entonces, Sí. justo eso que mencionas sí es una parte que sí, en la cual batallo mucho, que ya pasó tiempo y ya estoy muy cerca de terminar mi carrera, pero fue algo, como La dices, recomendación es semestre a semestre. sobrevive, no importa si sacas 5,
termina la broma, no te compliques por sacar buena nota, es lo que yo te puedo decir, es lo que yo hice. ¿Me Totalmente. entiendes? Y no Sí, sí. importa, no me acuerdo con qué promedio me gradué, creo que fue como 8.2 algo así. Ujú. Sí, sí, sí. No me importa, ¿me entiendes? No me importa, me pudo haber graduado con más promedio si le hubiera echado más ganas, sí, pero no me importa, tampoco me gradué con 5. Sí, No fue claro. no es un mal promedio, pero no me importa el promedio, porque corregía a los profesores, güey. Exacto. Porque Sí, corregía a sí. los profesores. Sí. O Me sea, odiaban a mí, ¿me entiendes? Porque eso corregía a no. los profesores. Y no era por querer saber más, sino porque me molestaba que malinformaban cosas. De repente decían, Exacto. no, es que si comes más de tanta proteína, no, te va a dar. Por favor, aquí hay un montón de estudios que demuestra que no te hace nada, ¿me entiendes? Sí, Entonces decían una totalmente. cantidad de estupideces que, claro, a ellos se los dijeron y entonces ellos los repiten, pero en ningún momento se Exacto. sentaron a investigar. Entonces me Exacto. molestaba mucho y yo decía, no digas eso. Es claro. Y Es aparte, como la. yo entré grande, yo sí tenía compañeros chiquitos, pero yo entré a la universidad más grande. Ok, Yo entré a los 26 algo así. ok. ¿Me entiendes? Entonces ya estaba más grande. Aquí hay otro tema que a lo mejor puede ser un poco personal, pero yo siento que una persona a los 18 años no está preparado para elegir una carrera. Totalmente de acuerdo, hermano. Me Totalmente de parece, o acuerdo. sea, eres un bebé. Sí, sí, sí. O sea, no puedes elegir a qué te vas a dedicar. Entonces el mundo viene todo como muy apresurado. No, 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 ya terminaste, estudia. Pero ¿cómo estudiar? Y entonces te terminas metiendo en algo que a lo mejor ni ejerces ni nada. Yo por eso, cuando yo me metí, para mí fue un paseo de cierta forma la universidad, porque Claro. fue una decisión que yo tomé de manera consciente, lo Ujú. elegí, me la pagué. O sea, Sí, sí, sí. es muy diferente al abordaje de tienes que estudiar algo porque socialmente es lo que te dicen. Y entonces te Exactamente. metes desesperadamente en lo que parece ser que te va a gustar. ¿Y cuánta gente no hay que ha estudiado algo que ni ejerce y termina trabajando en otra, vendiendo cosas en Mercado Libre, Sí, ¿no? Y a lo totalmente. mejor pudiste haber estudiado administración de empresas y te pudo haber ido mejor, pero estudiaste nutrición o estudiaste ingeniería y terminas vendiendo cosas por Mercado Libre, que no digo que esté mal, Ujú. probablemente, a lo mejor te va mejor económicamente haciéndolo, pero lo voy es que Totalmente. invertiste 4 o 5 años un dineral, Totalmente, ¿no? hermano. Aprendiste algo, no lo dudo, pero digo, la verdad es que siento con una persona a esa edad, ¿qué tienes que hacer? Métete en cursos. Realmente. ¿Tienes eso? Métete, prueba aquí. ¿Te parece interesante programación? Ponte a programar, métete unos cursos. Fíjate como que ya cuando me metí, no, no me encantó. ¿Qué te gusta dibujar? Métete en cursos de ilustración y empieza a buscar tus talentos, qué te gusta, en qué sobresales, en qué te sientes cómodo. Sí, No totalmente, te hermano. metas en la universidad. O sea, mi hijo me dice, no te metas en la universidad. Claro, hay chicos que la tienen muy clara desde jóvenes, y digo, bueno, Ujú. está bien en ese caso, Pero es pero la difícil. mayoría de la gente, Ujú. sí, Sí, sí. O sea, la es mayoría de la gente difícil. no considero que esté preparada para elegir una carrera a los 18 19 años. Sí, totalmente, hermano. Yo coincido mucho con esa parte. Yo creo que fui pues yo ahora sí que me saqué la lotería porque realmente yo tampoco estaba seguro. De hecho, yo cuando acabé la prepa, estuve así de meterme en una ingeniería cualquiera, pero yo me acuerdo que era como de voy a elegir una ingeniería porque mi carrera técnica de la prepa te preparaba. De hecho, la gran mayoría de mis compañeros que Claro, se pero la graduaron de la prepa, programación. claro, sí, sí, sí. Y entonces la gran mayoría de mis compañeros están estudiando ahorita en ingeniería. Y yo fui el rarito que es porque te ven esa nutrición, pero Es fue que, a algo ver, que dije, pues me voy a aventar, porque en ese momento pues estaba clavado igual con los del fitness, así dije, pues chin, pues me va a gustar, ¿no? Y me aventé y como dices, hoy en día puede ser que sí le di al clavo, pero sí, o sea, creo que igual sí existe esta parte de satanizar. Los padres muchas veces satanizan el hecho de no, ¿cómo vas a pasarte un año sin hacer nada o dos o tres? Vete y empieza a estudiar, cuando realmente eso que dices es lo que yo creo que puede impulsar realmente a que el tiempo que vayas a invertir en una formación profesional lo hagas lo feliz. valga, lo hagas feliz y lo Que valgas. vayas a clases feliz y digas, me Totalmente. encanta, quiero graduarme, quiero ser ingeniero o quiero Ujú. ser arquitecto y lo hagas feliz. Sí, Y no totalmente. porque te presionaron y tuviste que tomar una decisión medio rápida o porque, no, lo hagas Totalmente, hermano, feliz. totalmente. Y creo que ahí igual esta parte de invertirle a tus pasiones o de buscar algo que te guste,
creo que inevitablemente va a haber un punto en el que tú mismo vas a buscar cómo darle un giro y aprender a sacar dinero de ahí, porque Claro, sabes hacerlo y cuando sabes hacerlo y te gusta hacerlo, lo que sea vas a poder decir, ok, creo que aquí le puedo claro. imprimir ganas y aquí le puedo imprimir lo demás. Y ahora igual hay que hablar desde un punto en el cual, ok, hay situaciones en las cuales pues no se puede hacer eso, lamentablemente hay personas que no la tienen para nada fácil y que pues tienen que vivir al día y en esas partes se superentiende, pero si tienes como que esa oportunidad, creo que sí valdría mucho la pena, porque al final de cuentas, si tú estudias una carrera para salir y conseguir un trabajo que te va a pagar cierta cantidad por 8 horas, y es como, ok, pues al final de cuentas cada quien tiene como que sus métricas de qué quiere hacer, o cada quien tiene, por decirlo así, lo que quiere hacer en su vida. Pero creo que eso es como que la forma más superficial de verlo o de poder exprimir algo. Como dices, pues eso no es realmente complejo. Creo que vale más la pena, como dices, si no te gusta lo que estás estudiando o si no estás certero de nada, realmente muchas veces acercarte al ámbito laboral así, desde los 18 19 años, creo que es algo te puede valer Sí, mucho más que realmente sí, meterte a estudiar durante más años, ¿no? sí, claro, totalmente de acuerdo. Totalmente, experimenta, vívelo y a la final sabes que decides no estudiar nada, porque a lo mejor te pusiste a trabajar en algo. Mira, yo tengo un amigo Ujú, que él literal empezó como obrero, como a los 16 años, empezó como obrero, ujú. mezclando o cemento. Ok, Hoy en día tiene una compañía y él ha construido cines para Cinemex, ha construido los Tox, restaurante Tox, ok, sí, sí, sí. construye casas de 3 4 pisos en lugares de mucho dinero. Tiene una compañía de construcción muy grande, le va muy bien económicamente, y hace lo que le da la gana y está feliz. Y nunca estudió nada. Sí, sí, Nunca sí. estudió nada. Tiene un arquitecto que lo apoya cuando necesita, tiene un ingeniero que lo apoya cuando necesita, pero él no es ingeniero, no es arquitecto, no es nada, pero sabe. Y él sabe en todo, voy a trabajar y voy a empezar a hacer. No estoy diciendo que todo el mundo está diseñado para hacer eso, no Sí, todo el mundo claro. está así, ni todas las carreras se puede hacer eso, ¿no? Hay carreras Ujú, donde necesariamente sí te tienes que meter, como puede ser, no sé, leyes, te ajá. tienes que meter a estudiar algo más formal, porque sí, pues es muy complejo, pero lo que voy es que sí, si no estás muy seguro, es aviéntate y ponte a trabajar, a ver qué te termina de latir y ya luego con una mejor decisión dices, esto me Totalmente. gusta, me voy a meter Ujú. y le das. Y luego hasta te la terminas pagando tú, porque ya estás generando plata. Claro, ya desde antes es justo, empiezas ya a verlo como de, ok, lo veo en el libro, lo veo en las presentaciones, pero ahora quiero hacerlo. Yo creo Claro, que ahí es donde dices, ah, ok, empiezas a buscar tus medios, empiezas a buscar tus formas y a probar mucho en cuanto a eso, o sea, en cuanto a meterte a la práctica, que igual pues es un salto muy, muy grande el hecho de leerlo, decirlo y ya ponerlo en práctica, ¿no? claro, Entonces, pues bueno, hermano, ya nos desviamos un poquito por esta parte del no pasa sistema nada. educativo y demás. Regresando un poco, me comentabas que iniciaste o viniste aquí como modelo. Cuéntame un poquito de esa parte, cómo fue esa carrera, cuántos años estuviste ejerciendo, cómo está igual la parte de la nutrición en ese mundo, que creo que es algo muy, muy interesante. Pues no tienen ni idea de nada. La mayoría no sabe nada, no tienen ni idea de nada. Comen como creen y entrenan como creen la mayoría, que era mi caso. Este, eh, pues mira, todo fue también muy extraño. Yo estaba estudiando en la universidad, Ujú, ciencias audiovisuales, y una persona cerca de donde yo vivía me dijo, oye, fíjate que va a haber un concurso, que es como un concurso nacional, que se ujú. llama Gran Modelo de Venezuela, ¿no? Ok, ujú, Aquí la analogía en México se llama Mister Model. En México ok. sería como Ujú, el parecido acá, ¿no? ujú. Entonces, me dijeron, pues ve, mi mamá fue modelo, Ah, eh, ok. como hasta los 25 años, desde los como 15 también trabajó, hizo un montón de comerciales y todo eso. Entonces me dijeron, ve, pues fui y nada, me dijeron, ven, métete, inscríbete y todo eso. Pues bueno, me metí en la cuestión, el tema es que gané, Ok. ¿no? Ujú, Gané el concurso, chalala, esto me ayudó mucho a posicionarme, me empezaron a llamar para hacer fotos, para hacer pasarelas, chalala, chalala, me empezó a salir trabajo. En esos tiempos vino una agencia de México, te estoy hablando 2006, ok. Ujú, sí, vino sí, una sí. agencia de México, yo tenía 19 por ahí. Vino una agencia de México, fue una agencia de México Ok. a hacer como booking, a buscar algunos modelos para traerse, ¿no? Ujú, Y hicieron un casting y yo fui entre las personas que quedó en este casting y entonces me dijeron, te pagamos avión, te pagamos casa, te llevamos, todo esto. Yo ok. dejé la universidad,
dejé la universidad, ya estaba en segundo semestre, la dejé ahí porque dijeron, me están ofreciendo una oportunidad de viajar a otro país, a trabajar, ya dinero, esto, lo otro, pues ya, chao, Sí, 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 totalmente. vámonos. Y Ujú, bueno, me vine, trabajé como 12 13 años como modelo, pero todo esto lo fui haciendo, te digo, más o menos como cuando tenía como 4 o 5 años ya viviendo acá, fue que me empecé a meter con todo esto, porque nunca me vi como modelo, o sea, nunca me vi como que yo quiero vivir de esto en un futuro, para nada, siempre me dije, no, o sea, yo tengo mucho más que ofrecer que ser modelo. Se me hacía como algo muy, ok, ok. que ay, pues, no, lo hacía porque pagan bien, o sea, cuando ya Sí, sí, estás sí. bien y todo esto pagan bien, entonces era más como intercambiar tiempo por dinero, Ok. pero Ujú, quería algo más de mí y ujú, sabía que podía dar algo más y entonces aquí es cuando entra todo este tema, ¿no? Engordé por el tema del físico, por el modelaje tenía que bajar y pasa todo ujú, esto que te comenté, ¿no? ok. Y pues lo empecé a mezclar hasta que llegó un momento que dije, necesito dejar el modelaje por completo Ujú, porque es una adicción, porque termina siendo como dinero fácil hasta cierto punto y es difícil dejarlo y caí en un hueco económico fuerte cuando dejé de trabajar de modelo y empecé a vivir solo de dar asesorías. O sea, ok. porque sí, sí ganas mucho menos, por lo menos en un inicio, cuando no Sí, sí, tienes sí. tanta gente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y bueno, y fue sacar adelante todo el tema de ir creciendo, dando asesorías, daba tallercitos, daba cursos por aquí, por allá, en algunas empresas y poco a poco, pues rebuscándose, ¿no? Ujú, Pues más o menos así fue el tema. Hoy en día, pues me dedico, bueno, desde aquel momento me dedico al 100% ujú, a todo eso y como comenté, desde hace 3 años me dedico principalmente a la parte de la educación, de la docencia sí, y claro. pues de forma secundaria las asesorías que doy. No, totalmente. Creo que ahí, pues justo esa parte que venimos platicando, pues tú eres el claro ejemplo, hermano, de cómo es crear y experimentar en varios ámbitos, que al final de cuentas, si no sientes ese confort o si no sientes que estás Sí, bien en esa zona, no te sientes ahí, pues como dices, vale la pena experimentar y aventarte. Creo que igual, pues esa parte, la parte económica, creo que es algo muy duro, ¿no? Porque ahorita que lo mencionas, pues sí, o sea, supongo que ya tenías como que un estimado de, no, pues hago tantas, no sé, fotos o lo pasarelas que o sea. demás, y ya sabes como cuánto proporcionalmente te va a llegar al mes o a, no sé, a la semana. Y obviamente ya disponías igual de ciertos gastos, ¿no? Pero yo creo que igual ya a la hora de decir, me voy a aventar por esto, por las cuestiones de las asesorías, pues fue un salto Sí. de decir, ok, pues voy, supongo que tenías contemplado igual como que un plan B, dices, pues si no, ojalá te hubieras regresado al modelaje o sí, ¿crees que sí? Sí, sí, o sea, traté de aguantarlo. No, lo que pasa es que lo intenté dejar como en 2 o 3 veces Ok. y volvía, pero era como esa novia tóxica con la que vuelves. Sí, sí, Entonces no sí. podía y la última vez dije, ya, así me estuviera muriendo de hambre, no vuelvo, porque si no, no lo sueltas. O sea, Sí, si sí, no, sí. no lo sueltas. Entonces Claro. era como, no me importa, a ver, ya. Entonces era tomar esta decisión y era amarrarte los pantalones y decir, sé que va a estar complicado, va a estar duro, Ujú, pero pues lo tienes que hacer y tienes que sacar. Hay una frase que ujú. describe esto que se llama quemar los barcos, no sé si la habías escuchado. Ah, no, no la había escuchado, no la había escuchado. Y ya se va a terminar el tiempo Ujú. ahorita, si quieres seguimos. Dale, vamos a un cortecito, ¿va que va? Te mando otro Dale. link. Listo, regresamos a la segunda parte de esta gran plática, mi buen Dani, la estoy disfrutando bastante, carnal. Entonces, ahora sí, me ibas a comentar de la frase, ¿no? Que era Sí, quemen los barcos, algo así. quemar los barcos o Quemar quemar los las barcos. naves parece ser, o creo yo, que la persona que hizo esta estrategia la primera vez fue Alejandro Magno, y Ujú, es cuando iban a invadir un lugar y entonces llegaban en los barcos y los quemaban los ok, barcos para que no pudieran escapar y es o matan o ganan o te mueres, güey. No te ok. puedes, no hay escapatoria, ¿no? Se dice Sí, que sí, sí. también Hernán Cortés lo hizo acá, es una estrategia para justamente motivarte y despertar esa cuestión de, güey, hay que hacer todo lo posible por sobrevivir. Y entonces, más o menos ese fue mi abordaje de quemar los barcos, de no hay vuelta atrás, ya no lo voy a volver a hacer, ya. Sí, sí, Y sí. era, me muero de hambre, me muero de hambre, pero lo tengo que sacar adelante. Y entonces ese fue el abordaje que hice hasta que pues lo saqué a flote. Me tomó mucho tiempo en llegar a ganar lo mismo que ganaba antes. Sí, claro. Eh, pero pues me tuve que acostumbrar, pero era la única manera justamente de poder
tener que resolver esos problemas, porque si vivía con un piecito aquí y un piecito allá, nunca me iba a tomar la nutrición en serio, nunca Sí, iba a claro. querer crecer, aprender más, hacer todo esto, porque pues era como un side job, era algo que hacía, bueno, sí, me gano un dinerito, pero pues aquí también, y entonces nunca, no iba a llegar a Claro, ningún lugar, lo sabía claro. que no iba a llegar a ningún lugar, entonces por eso tuve que tener ese abordaje Ujú. en algún momento y pues acá estamos. No, totalmente. Esa narrativa poderosa, la verdad, me gusta mucho esa frase de decir, ve, pues ve con todo, arriesgalo y déjalo todo, porque al final de cuentas, pues sí es, ahora sí que es darle y tratar de que salga. Y si no sale, pues bueno, ya verás qué haces, ¿no? Pero por el momento piensa y vas con la mentalidad de que lo quiero hacer o quiero llegar a eso, ¿no? Igual, Sí, llegando por esas fechas, hermano, igual me di cuenta que escribiste un libro, ¿no? El arte y la ciencia del ayuno, que por lo que vi así en los es, posts salió en octubre de 2018 aproximadamente. Comenta sí. un poco ese proceso, hermano, cómo pasamos, te empiezas a sumergir en nutrición, ahora el libro en el 2018, ¿cuánto tiempo te tomó hacerlo? No sé, ahí coméntame tu proceso para hacer eso, hermano. Pues mira, yo me metí en el ayuno como en 2016. En Ok. aquel tiempo el ayuno no era famoso, era poco conocido, había muy poca información en inglés. Ujú, Yo empecé a consumir contenido de un blog que era en su momento muy famoso. No sé si tú lo llegaste a escuchar o a conocer, a Martin Bergham. ¿Lo llegaste a escuchar? Ah, no, hermano. No, no, la verdad no. No pasa No, nada. no, no. Él fue como el divulgador más importante del ayuno intermitente en los inicios. Creo, si mal no recuerdo, sueco o algo así. Pero Ujú, bueno, él tenía un blog y se estaba hablando mucho del tema del ayuno intermitente. En español no había mucha información. A mí me gustó mucho, lo probé, me funcionó bastante bien utilizar esa estrategia nutricional, ya que yo normalmente ujú, no comía en la mañana porque no me da hambre, todavía no me da hambre en la mañana. Entonces, básicamente esto vino a organizar un poco, bueno, en su momento organizó un poco los ayunos que yo hacía de manera natural o de forma natural. Y bueno, y ujú, empecé a aprender un montón más de cosas que tenían que ver con entrenamiento y todo eso. El punto es que yo empecé a implementar el ayuno intermitente con mis clientes y en muchas ocasiones me llegó a pasar de que los familiares y los amigos cuestionaban a mis clientes de cómo vas a hacer eso, porque lo que estaba de moda era comer 5 veces al día para acelerar el metabolismo y chalala. ujú. ¿Cómo vas a hacer eso? Te va a enfermar, te va a dar algo, te vas a desmayar y te decían ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, yo comencé escribiendo una guía para mis clientes, ya había tenido muchísimos clientes que los había introducido a este estilo de alimentación Ujú, y bueno, o manera de abordar la alimentación, porque al final no es un estilo de alimentación como tal. ujú, Pero empecé a estudiar, a escribir como una guía para yo poder explicarles un poquito a mis asesorados de qué onda con el ayuno, ujú. para que ellos pudieran aprender y pudieran responder, defenderse de todas estas críticas de las personas, ¿no? Ah, ok, ok. Mi papá tiene una editorial, él ayuda a escritores independientes a publicarse en Amazon, él viene y me Ok. visita como en el 2017, viene y me visita a México Ajá. y le comento todo esto, le digo lo que estaba escribiendo, me dijo, Daniel, ahí tú tienes un libro, Ok. simplemente desarrollalo más y tienes un libro. Entonces dije, puede ser, nunca había escrito nada, Ok. ¿no? Sí, sí, sí. Algo largo, ¿no? Nunca, Ajá. nunca. Entonces dije, no, pues lo voy a desarrollar y tenía que tomar la decisión. ¿Lo vas a hacer basado en ciencia o no? ¿O lo vas a Ujú. hacer bro science? Y dije, no, pues hacerlo basado en ciencia. Ujú. Uy, fue un dolor de cabeza. Ok, sí. Me terminé tardando un año y 2 meses, 14 meses me terminé tardando, claro, sin experiencia previa de escribir, con muchísimas revisiones que se hicieron, toda la investigación que tuve que hacer para citar los estudios, fue Bueno. larguísimo todo mi proceso, por supuesto aprendí muchísimo, traté de buscar toda la investigación que en el momento había que no era mucha, y tratar de empaparme con todo lo que había y tratar de explicar lo mejor posible el tema del ayuno. Y Ujú, bueno, básicamente fue el resultado de eso. Eh, Como digo, el libro a la final era como ujú. una guía para mis clientes y terminó siendo ya como un producto como tal.
Ok, Hoy en día, siempre lo comento esa historia en las clases cuando vemos ayuno intermitente. Yo no estoy casado en este momento, en aquel momento sí estaba casado con el ayuno, hoy en día para nada, ya ok. tengo muchísima más información. Ujú. Me parece una estrategia interesante, me parece que a muchas personas les puede funcionar muy bien implementárselo, pero no es para todo el mundo, considero que es una herramienta más, que está Totalmente. buena, pero no es la panacea ni es lo que el mundo estaba esperando, como hoy te venden Sí, la claro. keto o algunas otras cosas. Totalmente. Creo que es una, Nada es la solución. totalmente, creo que es una forma interesante para al final de cuentas tener más soltura en cuanto a las decisiones, porque por decirlo así, el ayuno lo podemos ver que es esta contraparte de cada ciertas horas consume algo. Cuando es muy común la parte de no, es que tú tienes que desayunar obligatoriamente porque si no en tu día no rindes, ¿no? Creo que el ayuno viene o esta parte viene a dar como que la contraparte, decir, pues, oye, Sí, no pasa nada, o sea, solo sí, organízate y al final de cuentas creo que el ayuno va más en cuestiones de cómo es la organización de un día. O sea, te da la soltura sí, de poder decir, yo puedo hacer dos comidas tal vez, tres comidas al día exageradamente y puedo estar tranquilamente, ¿no? Y no sí. tener ese pensamiento constante de decir, no, ya estoy catabolizando en el caso de ganar masa muscular o ya estás enfermando, que yo creo que el simple hecho de decirte, no sé si tú lo has escuchado, muy probablemente sí, que es muy común de decir, no, tienes que comer algo porque si no tu estómago, lo dicen así, está trabajando solo o algo así se decía, ¿no? Y te lo vas a lastimar y es como ¿Qué de, es eso? Es que total, está produciendo jugos gástricos. Yo, ¿y por qué el estómago produciría jugos gástricos si no está entrando comida? O sea, la exacto, producción, o por lo menos una mayor producción de jugos gástricos, sí. normalmente es consecuencia de empezar a oler cosas, empezar a el paladar, empezar a salivar, empezar a masticar, y todo Ujú. eso hace que aumente la producción de jugos gástricos. Si eso no existe, ¿por qué aumentaría? No, es que te va, ¿qué Sí, es sí, eso? sí. Y es Yo, una por forma. ejemplo, en Ajá. el libro, te lo voy a pasar. No sé Ok, si ya lo leíste o no, pero si no te lo no, paso. Está ok, corto, está ok, corto. Son 113 páginas, no es tan ok. largo. Ujú. Pero yo cito ahí un estudio muy interesante de un personaje de Escocia, que es un estudio de caso, que hizo, Venga, ajá, unas pequeñas fallas. Adelante, hermano. Ajá. sí, te estaba diciendo de que cito este estudio de caso de una persona que hizo un ayuno por 1 año y 18 días. No Ok. comió. Y todo está registrado porque cuando él decide hacer este ayuno, él va a una universidad con el área médica y les dice, oye, quiero dejar, voy a hacer un ayuno, no sé por cuánto tiempo, pero va a ser por mucho porque quiero bajar de peso. Él Ujú. pesaba, creo que eran 204 kilos y bajó Ok. 124 kilos en 1 año y iba constantemente a hacerse evaluaciones de sangre, a sacarse la sangre y todo eso, y lo iban monitoreando. Entonces hay registro de todo. No estoy diciendo que es algo que todo el mundo pueda hacer, que todo el mundo, que la Ujú. gente deba hacerlo, ni nada de eso. No estoy a favor de los ayunos extendidos por varias razones. Yo en algún momento experimenté un ayuno de 3 días solo por experimentarlo y te digo, no Ok. lo hagas, es horrible Ok. dejar de comer por 3 días. No te va a Ajá. pasar nada, pero es horrible dejar de comer por Ok. 3 días. Aparte tan rico que es comer, pero bueno, el punto es de que puedes vivir sin comer, ¿me entiendes? Claro, mientras Claro. más Sí, gordo sí, es sí. más fácil, pero digo, Totalmente. puedes vivir. Aquí hay alguien que dejó de comer 1 año y 18 días. Si Totalmente. dejas de comer 16 horas o 24, no te va a pasar nada. Sí, totalmente. No te va a pasar nada. Creo No que vas a sí. catabolizar. El cuerpo Totalmente. no es así de débil. Nos Sí, hubiéramos sí, sí. muerto como especie. No hubiéramos Exacto. sobrevivido los millones de años que hemos sobrevivido si por dejar de comer un día ya perdiste, entonces ya estás así. Por favor. Totalmente, hermano. Creo que se olvida mucho esa parte al final de cuentas evolutiva, ¿no? Que cuando Sí, realmente en los tiempos de hambruna, de verdad era no comer semanas, meses, o sea, sí. y es como, pues no, cuando sea necesario vas a comer. Y creo que es una parte muy interesante. Digo, me hizo mucho ruido, hermano. ¿Crees que me podrías comentar en primero por qué te aventaste a hacer el ayuno de 3 días? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo lo afrontaste en los 3 días de ayuno? ¿Cómo fueron las sensaciones? Se me hizo muy interesante. Leí un libro que hablaba de los ayunos extendidos y dije, "Ah, lo voy a probar para ver si es un protocolo viable para mis clientes, ¿no? Ajá. Yo normalmente antes de hacer las cosas, yo probaba las cosas yo para Ajá. yo poder decirles mi experiencia, ¿no?
Ok. Eso lo hice con la dieta keto cuando me metí en keto también hace bastantes años, antes de que fuera tan famosa. Ujú. Entonces, bueno, eh, lo hice y pues nada, estás con hambre todo el día, pero fue muy curioso porque la noche del segundo día para el tercer día Ujú. soñaba con comida. O Ok. sea, Ajá. ya. Pero es que aparte me dio algo que está documentado que sucede. No Ok. específicamente en qué momento sucede, pero está documentado que sucede. Ujú. Y es que tu cuerpo, cuando ya tienes cierta cantidad de tiempo sin comer, Ujú. te va a meter, te va a dar un rush de adrenalina Ok. muy loco, y el propósito de este rush es como meterle turbo al carro. El propósito es que salgas y comas comida. Hagas lo Ok. que tengas que hacer, mates a quien tengas que matar, te tengas que trepar donde te tengas que trepar, pero que consigas comida. Y a mí me dio este rush a la 1:30 de la mañana. Fue Ok. horrible, porque es como si me hubieran inyectado, nunca me ha pasado, pero me imagino algo parecido, que me hubieran inyectado adrenalina. Ujú. Te lo juro que tenía ganas de salir a la calle a correr. Me puse a hacer sentadillas y hacer, o sea, tenía una cantidad absurda de energía así, pero loquísima, loquísima de desesperado, de qué hago, así una ansiedad horrible y todo porque el cuerpo te pone en esa situación. Al día siguiente, bueno, ya comí y ya todo eso. La primera vez que comí, me comí como un sándwich, algo así, y me cayó súper mal, como que, no Ok. sé, ya con 3 días el cuerpo pierde medio capacidad de digerir las cosas, no sé, pero me cayó súper pesado. Y ya Ujú. luego empecé a comer cositas más blanditas, frutitas y eso ya como que ya normal. Ok. Pero sí estuvo loco. Es una experiencia curiosa, Sí, totalmente. No, la verdad es que curiosa. sí, 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 sí me llama mucho la atención justo esa parte de que muchas veces se promueve desde un punto de vista muy, no sé cómo lo veas tú, pero a veces el ayuno se le da como que esta perspectiva muy espiritual, muy como de, no, es que pasa esto de que los monjes ayunan ciertos días, semanas, entonces, para estar bien contigo y lo demás. Y creo que ya hoy en día podemos hablar en cuanto al respaldo que hay de evidencia, en cuanto a, ok, pues no te va a hacer absolutamente nada, como dices, no es la panacea, no es como que va a curar absolutamente todos tus males. Pero es una estrategia más que tampoco es mala, como dices, ¿no? Tampoco esta parte que, bien que la mencionas, que sí es muy común y que yo he llegado a escuchar mucho de no, es que los jugos gástricos te vas a lastimar el estómago, se va a arruinar eso. Entonces, creo que al Sí. final de cuentas el ayuno hoy en día, ¿cómo podría decirlo? Que se deja más como una forma en la cual puedes ocupar para poder Es distribuir una tus comidas, estrategia, una estrategia como más. en la dieta keto, Ujú. como cualquier otra estrategia nutricional. Ok. ¿Entiendes? O sea, es una estrategia que le puede funcionar a algunas personas porque le escala muy bien en su estilo de vida, Ujú. porque los puede ayudar en cosas que el ayuno tiene. Por ejemplo, una de las tantas cosas que tiene interesante el ayuno es que el ayuno te enseña de una manera muy drástica y tajante, y eso puede ser bueno, te enseña a existir con hambre. Y Correcto. eso es una habilidad Ujú. muy importante si quieres bajar de peso. Porque si Sí, tú no sabes estar con hambre y cuando estás en déficit energético vas a tener hambre, poca, mucha o más o menos. Si tú no sabes existir con hambre, nunca vas a poder bajar de peso. Porque tantito te totalmente. da hambre y ya te estás desesperando y estás viendo que te quieres comer. Entonces el ayuno te entrena psicológicamente a aprender a existir con hambre y aprender a decir, no, no me toca en este momento comer. Ok, ¿Sí? sí. Yo rompo el ayuno a la X hora Ujú. y decir no. Entonces, te entrena, y esa es la parte que muchos monjes, por ejemplo, se habla de que utilizaban el ayuno era para eso, para entrenar el carácter. Ujú. Justamente es muy estoico el tema, ¿no? Ajá. De que me, Sí, sí, sí. como que me castigo de manera controlada. Ves que parte de los estoicos tienen estas prácticas de duchas frías y todo eso Ujú. para valorar que tienes agua caliente y todo esto. Entonces acá también el ayuno es una práctica medio estoica, bueno, medio estoica, no, los estoicos practicaban ayuno también, pero es justo Ujú. eso, ¿no? Te forja el carácter porque te aprendes a decir que no. Entonces, para Claro. muchas personas eso es importante. Si tú Ujú. tienes un problema alimenticio, un desorden alimenticio, pues no, para ti no. Pero si tú quieres bajar de peso y tienes un conflicto porque todo el tiempo estás comiendo,
implementar un protocolo podría ser interesante, habría que ver cómo te cae. Sí, totalmente. Creo que esa parte que dices, e igual está en regulación muchas veces con nuestras señales de hambre realmente, ¿no? Porque yo creo que justo yo hubo un tiempo en el que igual practicaba la cuestión del ayuno porque me acomodaba súper bien, la verdad. O sea, como dices, y pasa mucho que una vez que ya estás en ayuno, no sé, 12, 13, 15, 16 horas, realmente te das cuenta de decir, chinga, ahora sí tengo hambre. A decir, ok, Claro, ya me dio hambre. Y eso yo claro. lo veo que es como ver un punto de referencia a cuando, por ejemplo, estás aquí, desayunaste a las 8 de la mañana, son las 12 del día y dices, tengo hambre, y yo es como, Antojo, güey. realmente, exacto, realmente tengo hambre, es como de, no sé, ¿sabes? He pasado durante más tiempo y creo que justo es esta parte de entender mucho la regulación, que muchas veces lo hablamos por decir así que es una ventaja, pero realmente sentir e identificarte cuando tienes hambre, creo que es algo Mm, muy útil para sí, poder realmente, como dices, el simple hecho de forjar la disciplina en cuestiones de los hábitos en general, ¿no? sí, totalmente. Ese es uno de los beneficios más interesantes que yo le veo al ayuno. Este, tiene otros, ¿no? Pero toda esta parte psicológica considero que está muy interesante y que para algunas personas les caería muy, muy bien. Perfecto, hermano. Pues bueno, platicando igual, que quería preguntarte respecto, ok, ya como que nos introdujiste a cómo es que te acercaste a este mundo. Ahora, mi pregunta, hermano, ¿cómo haces o cuál es ahora tu acercamiento a este mundo? Pero ahora ponerlo en redes sociales, en grabarte. Ya me habías comentado pues que quieres ser conferencista, entonces yo creo que siempre existió esta parte de te ponían una cámara y decías, yo me desenvuelvo y a ver qué pasa. Igual me aventé como que ahí un clavado en tus anteriores posts y me identifiqué mucho porque yo tengo posts, se parecen mucho a los tuyos en las cuestiones de formato, video, hablando de un tema, abajito un título y ya, y me di cuenta que tú seguías ese formato. Hermano, ¿cómo te empiezas a acercar a redes? ¿Cómo empiezas a ver a redes y decir, ok, pues voy a empezar a subir cosas, voy a empezar a compartir cosas? Platica un poco de tu acercamiento ya ahora a redes sociales. Mira, yo siento que yo soy uno de esas personas millennials que, que probablemente hay muchos como yo, que consideran que se metieron tarde a las redes, porque mientras más pasa el tiempo, Ujú. considero que es un poco más difícil crecer. Los Sí, que total. entraron en un inicio, ya sea porque la red estaba comenzando, porque, no sé, las redes, Instagram o lo que sea, te daban una mayor exposición, era un poco más fácil crecer. Yo entré relativamente tarde. Para mí Instagram, cuando estaba comenzando, era algo de niñitos, ¿no? Ok. Como te digo, no estoy tan grande, pero tengo 37 años, ¿me entiendes? O sea, Sí, sí, nací en sí. el 85. ¿Tú cuántos años tienes? 21, hermano. 21. Imagínate, o sea, Sí, yo sí, llevo sí. 16 años, Sí, sí, ¿me entiendes? Es muchísimo, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, la realidad que yo viví y la que tú viviste Claro. es muy diferente, muy, muy diferente. A lo mejor tú dijiste, sí, yo me metí en Instagram desde el inicio, no lo sé, pero Ujú. para mí Instagram era como que, ay, qué fastidio Instagram, es como muy de niños, Sí, sí, sí. ¿entiendes? Era Totalmente. muy, muy infantil para mí en ese momento. Entonces, claro, yo cuando me meto ya a Instagram, sí estaba en su boom, aunque sí, los primeros posts que me medio metí a lo mejor eran como más viejillos, pero cuando empecé ya a meterme más, como más Ujú. duro, ya fue medio tarde, ¿no? Sí, sí, sí. Fue como en 2018, una cosa así, Ujú. 2017, 18. Aproximadamente. Fue bastante más tarde. Entonces, eh, pues a la final era esta intención de compartir contenido, ¿no? Ujú. De compartir, de que la gente me escuchara, de que la gente supiera de que si vienen conmigo no soy nadie, no soy alguien, uno más del montón, Ok. Sí, sí, sí. sino alguien que realmente sabe y alguien que se preocupa por saber. Eh, Era un inicio con esa intención, de vengan, escúchanme para que vean que sí sé, ¿me Ok. entiendes? Ujú. Y siento que también había esta parte interna mía, Ujú. ¿no? Y era negar a mi modelo, ¿me entiendes? Ok. Era, güey, no tengo solo una pinta, sino soy inteligente, güey, Sí, ¿me sí, sí, entiendes? O claro. sea, Ajá. no, no, ¿me entiendes? Sí, sí, Porque sí. conozco mucha gente que se ve bien, o de cara, o de físico, lo que sea, pero no Ujú. saben nada. Y Sí, totalmente. comparten contenido y no tienen ni idea de nada. Entonces yo justo quería pelear contra eso, es, güey, o sea, sí sé, ¿me entiendes? Y me Ujú. preocupo por saber, entonces,
Era como un Claro. inicio a eso, ¿no? Era, quiero que me Totalmente. escuchen por lo que sé Ujú. y no por a lo mejor que a lo mejor una niña se meta a verme o no, me explico, no Sí, sí, sé. sí, claro, Porque a la claro. final Instagram se giró siempre muy alrededor de eso. A lo mejor hoy en día sí puedes encontrar cosas un poco más eh, reales, un poco más de contenido de valor, pero en Instagram hablamos de 2016, 17, Sí, 18, todo claro. esto fue muy banal, era muy banal. Sí, O sí, sea, sí. era pura vendedera de carne, era puro chiste, lo que hoy en día es TikTok. Sí, En su momento exactamente. Instagram era TikTok, era lo mismo. Sí, sí, sí. TikTok se enseriará eventualmente, ¿no? Sí, Pero TikTok totalmente. también hoy en día es de niños de 20 años. O sea, tú Sí, dices, sí, sí, sí. TikTok. A mí luego me dicen, "No, es que yo busco ejercicios en TikTok. ¿Se puede buscar cosas en TikTok? Yo ni sabía. Sí, sí, sí. Porque entonces ya es cuando me siento viejo. Sí, sí, Eh, sí. en la parte tecnológica estoy muy actual, o sea, me encanta la tecnología y todo eso, pero con el tema muchas veces de redes sociales no estoy tan actual. Ujú, Por lo menos con TikTok no estoy muy actual, casi no ujú, subo contenido ahí, estoy muy enfocado en Instagram. ujú. Pero bueno, voy un poco tarde en todo el tema tecnológico. Sí, sí, Pero sí. ahí voy, ¿me entiendes? Ahí voy. Y como estudié diseño gráfico, entonces, pues Ok. les sé editar, Ujú, sé meter cosas, sé animar, porque me tocó trabajar. Yo en Venezuela, cuando estudié diseño gráfico, fue a los 17 empecé. Yo ujú. trabajé haciendo una caricatura para la televisión. Ah, Trabajé qué en un chingón. estudio, en un estudio de producción y yo trabajaba animando los personajes. O sea, Ah, yo qué estudié chingón. diseño gráfico y me especialicé en animación y luego de eso me metí en la parte de modelado 3D porque realmente o sea, yo quería trabajar en la industria del cine, pero luego de eso yo estaba entre dos industrias. Yo Ujú. quería trabajar haciendo videojuegos. Ok. Realmente ese era mi sueño. O sea, Ok. nada que ver, era o cine, Ajá. trabajando en Pixar, así tipo Toy Story, o sea, Ok. quería trabajar o en Ajá. efectos especiales o en 3D Ujú. o en videojuegos. Eso era mi Ok. sueño. Ujú. El tema del modelaje vino a cambiar todo porque dije, bueno, me están ofreciendo esta oportunidad y hay dinero y me fui por plata, ¿no? Era Claro. joven, me fui por dinero, pero yo iba, era Ujú. para justamente meterme y pues me metí y aprendí a programar, Ok. cosas con más tipo, con Action Script, que era Flash, no sé si Ajá. Sí, sí, llegó sí. a tocar Flash, pero bueno, Sí, sí, sí. programaba en Flash, cosas más relacionadas con animación Ok. y todo eso, pero esa era mi tirada, nada que ver en donde terminé. No, hermano, creo que ahí, híjole, bien interesante esta parte que mencionas, que justo dices que llegas tarde, pero en este caso, pues yo te digo, o sea, tú llegaste a compartir cosas mucho antes que yo, 2 años antes que yo, y creo que igual parte mucho de que existe esta, pues yo lo veo que sí, lamentablemente, en generaciones más arriba de nosotros, en los cuales está esta parte de que se ve mal o es mal visto redes, porque creo que se quedaron con redes en su tiempo, Facebook, no subas cosas porque si no te van a secuestrar, o sea, como que se quedó mucho eso, cuando justo lo que dices, ya hoy en día, redes sociales, lo que tiene yo creo, y esto es mi perspectiva, a ver si la compartes o no, hermano, la cuestión es de que al no tener un control en redes sociales, puedes encontrarte, como dices, en Instagram, por ejemplo, a chavos, chavas enseñando carne y nada más, o haciendo cosas nada más por, no sé, por entretenimiento o cualquier cosa, pero puedes encontrar a Brad Shenfield compartiendo el último estudio que subió, que Claro, hizo. no. Entonces Yo dices, aprendo muchísimo en Instagram. O sea, yo sigo una cantidad de gente sí, 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 increíble en Instagram, de puros brutales, que sí, 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 sigo y todo el tiempo me estoy actualizando. Con es una Brad, con herramienta. Bell, con Meno, Ujú. con Lane, con un montón Sí, de sí, sí. gente que sigo que todo el tiempo están compartiendo información de último momento, buenísima. Y Ujú. solo conseguir estas cuentas y estar leyendo lo que están publicando, te mantienes Simón. relativamente actualizado, Sí, sí, solo sí. por leer y por seguir las cuentas correctas. Exacto. Y te levanta la cuestión de la curiosidad, que creo que eso igual es bien Claro, relevante, porque al de decir, final de ah, cuentas, el estudio, ajá, déjame me meto y reviso más porque me pareció más interesante. Y entonces exacto. ahí vas, ¿me entiendes? Y Sí, eso es totalmente Daniel. Eso te soy yo empiezas, al 100%. y exacto, y te empiezas a clavar poco a poco y te digo, o sea, al estar estas gigantescas diferencias de contenido que se puede subir o no a redes, justamente hace esto que muchas veces nada más nos quedemos con, pues redes nada más es para jugar, o Facebook nada más es para que pierdas tiempo y lo demás. Al final
final de cuentas, pues sí, están regidas con un algoritmo con la intención de que te quedes o permanezcas más tiempo en la aplicación. Pero creo que es importante identificar eso y justo lo que dices, consolidarlo como una herramienta. Hoy en día, por Claro, ejemplo, tú estás en Ciudad de México, yo estoy aquí en Tlaxcala, son las 9 de la noche y estamos teniendo una plática de muchos temas y podemos estar platicando durante más tiempo con el simple hecho de redes. O sea, por el que yo te claro, conocí en redes, nos seguimos, claro, oye, ¿qué onda? Platicamos y ahora ya podemos hacer un contenido, por decirlo así, un poco más profundo. Y creo que es claro. eso es lo bonito de redes y creo que más que nada hay que aprender a usarlas. Esa parte que me Sí, comentas de que TikTok funcionará o se hará como que esta parte seria, yo lo veo así, o sea, creo que TikTok ya no se quedó o ya creo que igual muchas veces pecamos, me incluyo, en decir, TikTok, es que eso no, o sea, eso es nada más pierdes el tiempo y lo demás, pero eso es lo que se decía de Instagram y eso es lo que está claro, pasando. Muy claro. probablemente TikTok evolucione en los Eventualmente se próximos volverá años. más seria y saldrá otra cosa. Y Claro, así claro, va, y va claro, evolucionando, y va evolucionando, y cada 5 años sale algo que cambia el mundo. O sea, totalmente. sí la tecnología está avanzando muy rápido. Da miedo Sí, sí, lo sí. rápido. Yo que lo he vivido, no, ya sueno como viejo, pero claro, yo viví cuando pre-Facebook, Facebook, Instagram, ahora TikTok, ¿me entiendes? Sí, Yo sí, nunca sí. me metí ni en Snapchat, ni en Vines, ni en nada. Ajá. Eso no lo viví. Yo creo que tú sí. No Sí, sé sí, si te sí. metiste, pero Sí, sí, sí. sí, nunca me metí en eso. Pero sí estuvo todo eso y está evolucionando. A ver, hablamos de que han pasado 15 años Sí, no es de, tanto. de que no existía Ajá. Facebook, ni WhatsApp, ni nada, y hoy en día no puedes vivir un minuto sin tu teléfono y sin tu WhatsApp. Exacto. O sea, ya el hecho de qué tanto poder han tenido y qué tanta valor tienen ya en la vida cotidiana. O sea, ya como dices, no es Sí, una cuestión de que, ay, pues es que me quiero distraer. No, es por ejemplo, ahorita, no dudo que tú tengas trabajo y te comuniques meramente por WhatsApp, que más gente te conozca por Facebook, por Instagram, te lleguen sí, clientes. O sea, ya es una cuestión es de una herramienta tan grande que, como dices, o sea, 15 años se puede ver mucho, pero realmente no es tanto 15 años, no es sí, tanto 15 años para el gran salto que han tenido sí. esta parte, ¿no? Y digo, ya pasando igual en las cuestiones de los posts y lo demás, ahorita sigues subiendo en formatos como de Reels, ¿no? ¿En qué momento empiezas Sí, a evolucionar tu formato? Veo que te gusta mucho la parte como de poner un video y como que explicar el tema o hablar del tema, ¿no? Creo que es una forma muy interesante de hacerlo porque digo, o sea, y no estoy juzgando ni criticando nada, ¿no? Solo es no, cuestiones de no. que es una observación que muchas veces yo veo que Instagram muchas veces se inunda de infografías y como que eso yo lo llegué a hacer mucho al inicio, pero justo como dices, esta parte de decir, ok, quiero que me contrates, pero conóceme, o sea, ve qué soy, ve lo que ofrezco. Alguna vez estaba platicando con el buen Alan Cureño, no sé si lo ubiques, que sube Sí, 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 contenido igual, claro. me dijo, yo empecé a subir y recuerdo que me dijeron, es que la gente no contrata infografías. La gente quiere ver quién eres, quiero ver qué ideas tienes, cómo te expresas, y yo creo que eso al final de cuentas te hace que tengas más valor en el ámbito. Por ejemplo, en este caso, pues queremos que ofrecer de asesorías y pues en tu caso también de docencia, ¿no? Igual, ¿cómo ves esta parte Claro. de los tipos de contenido, por decirlo así? Mira, para mí se me hace más fácil poner una cámara y grabar algo que ponerme a hacer un diseño de unas cuestiones. Creo que Sí, claro. muchas de las personas que hacen infografía es porque, no, no todos para nada, pero es porque Ujú. les da pena hablar en cámara o porque no se siente con una fluidez. Yo no tengo problema con eso. O sea, yo Ok, me pongo ahí y grabo un video en 20 minutos y lo puedo estar subiendo en media hora porque lo edito en el mismo teléfono y todo lo hago en el teléfono. Le claro. pongo esto, todo lo hago ahí. Entonces, eh, para mí simplemente es más fácil hacer reels y hoy en día ves que el algoritmo, que son los reels, que ahora, entonces, bueno, está bien, vamos a hacer reels. Y me solucionó Sí, la sí, vida, sí. la existencia que ahora se pueden hacer de 1 minuto y medio, porque antes Sí, claro. resumirla en 1 minuto era como que, ¿no? Entonces ahora 1 minuto y medio, bueno, ahí los dejo en 1:28, Sí, sí, te sí, hago el claro. reel, ¿no? Te lo dejo en la raya ahí. Sí, sí, Pero sí. bueno, entonces, porque luego es difícil, ¿no? Si quieres Claro. explicar un tema relativamente bien, tratar de explicarlo en menos de 1 minuto es bastante complejo sin dejar muchas dudas. Y Ujú. pues mi propósito es eso, a la final es educar, es vamos a hablar de algún tema y que lo puedas escuchar 1 minuto y medio y que termine el video y digas, aprendí algo. Sí, Ese, totalmente. ese es mi objetivo.
Y está cañón, ¿no? Como ya llegamos a ese punto en el cual tienes minuto y medio para captar la atención de la persona que va pasando. Entonces, como dices, hay que recurrir a estas estrategias de decir, va, voy sobre las piedras grandes, tas, y ya sobre eso nada más voy afinando respecto a lo que quiero, ¿no? Entonces, Sí. creo que ahí esa parte es muy interesante, hermano. Ahora, igual me gustaría platicar respecto a ahora cómo te metes en la parte de la docencia, hermano. Esta parte que tienes de conferencista, igual. ¿Fue algo que pensaste inmediatamente? ¿Fue algo que te impulsó después de ya sumergirte más en cuestiones de fitness, de todo lo que me decías de la licenciatura y lo demás? ¿En qué punto dices, ok, quiero dar clases, quiero impartirme en el mundo de la docencia? Mira, yo en el 2000 creo que fue 14, no recuerdo, o 16 por ahí. Ujú, No recuerdo si es 14 o 16. Bueno, eh, antes de entrar en la licenciatura, yo, yo ya estaba, antes o justo cuando estaba entrando, pero yo ya estaba impartiendo talleres. Yo vivía cerca de un gym y yo luego rentaba el salón donde se hacen las clases del gym, lo rentaba y daba talleres de cálculo calórico y de ok. cómo elaborar tu dieta, ¿no? Y yo enseñaba cositas, siempre me Ok. gustó enseñar. Considero que tengo una capacidad fuera de lo normal en poder organizar y expresar las ideas y en ejemplificar las ideas. Ok. Entonces, siento que ese es uno de mis superpoderes, Ujú, más allá de hablar por hablar, sino va más allá de hablar por hablar, es enseñar, es sí. que digas, entendí. ¿Por Ok. qué? Porque te puedo sacar de una misma cosa 20 ejemplos que se me Ujú, ocurren en tiempo real. ok. Solo, eso es algo que pasa, yo no lo pienso, mi cerebro, yo voy hablando y me va creando ejemplos, va creando ejemplos. Entonces, yo todo lo transformo en ejemplos y es una habilidad que yo me di cuenta que tenía, que no había reconocido. Ujú, Y bueno, a medida que me fui familiarizando con estos talentos sí. que tengo, fui como que puliendo por dónde me debería de meter, por dónde sería lo Ujú, ideal, porque no es cuestión de que, ay, me gusta hablar y cualquiera que le gusta hablar da clases, no, sí, no se claro. trata de que me gusta hablar o que hables mucho, Ujú, se trata, en mi caso, de que yo sé organizar la idea. Tú me hablas de un tema, yo te lo puedo organizar y puedo hacer una línea entre ujú, todos ellos, conectarlos y que tú escuches de A a Z y que suene coherente. claro. ¿Me Sí, sí, entiendes? sí. No que hable de varias cosas por separado, sino que suene coherente y puedo conectar ideas y todo eso. Y eso lo hace mi cerebro solo. Ok. No es algo como que yo me entrené, simplemente sucede. Pasa, Ángel, ¿qué te digo? Esa conexión muy interesante justo que dices, ¿no? Que muchas veces se cree que por el hecho de que sepas mucho de un tema o sepas hablar bien en público, puedes directamente ya ser docente. Y creo que al final de cuentas es un ámbito de dos, porque igual, por ejemplo, hay personas que son súper talentosas en cuanto a cuestiones de que tienen un rigor académico muy bueno, hacen investigación y lo demás, Sí, pero simple y sencillamente no pueden pasar a la parte de docencia porque lo que sí. mencionas es complicado, o yo lo he visto, ha habido casos en los que yo veo que es complicado que esas personas puedan poner sus ideas, vaya, puedan decirte su idea tal cual, porque como que les cuesta soltar todos los puntos que hay detrás de, y eso Sí, hace que, mira, ujú, sí, sí, no, 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 termina, disculpa que ajá, te estoy digo, esa parte, pues sí, hace que sea difícil, porque es como que me voy por aquí, digo, por decirlo así, es una carretera, me voy por esta carretera, pero ya me di cuenta que hay una por allá, y también hay otra por acá, y Eso híjole, es lo como más cual, difícil. ujú, Y es algo que, a ver, yo no digo que lo domino a la perfección, es algo que todo el tiempo estoy aprendiendo y cada vez que doy clases es algo, siempre se aprende, pero siento yo que eso es algo que podría ser lo más difícil y la manera más fácil de poder explicar eso es aprender a discriminar la información que vas a compartir. ok, Saber qué puerta vas a abrir sí, 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 y qué puerta no vas a abrir. Porque ujú. en tiempo real dices, no, 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 si yo digo esto, entonces voy a tener que explicar esto, y voy a tener que explicar esto, y voy a tener que... No, 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 mejor Exacto, ni la abro, ni la voltees a ver, güey. No, no, vámonos por aquí. sí, sí, Porque sí, sabes que no te va a dar el tiempo. exacto, o son, Entonces, saber discriminar información es sumamente importante y hay gente que sabe mucho, no digo que yo no sepa mucho, considero que sí sé bastante, pero he aprendido a discriminar información, porque el que sabe mucho y no sabe discriminar se vuelve loco. Porque entonces chaturdo, dice, no, es que si te digo esto, entonces te tengo que decir esto, te tengo que explicar esto, entonces un momento aquí, entonces un momento allá, entonces no terminas llegando a ningún lugar.
Sí, tiene que haber un límite de dejar de preguntarte el por qué. O sea, es bueno preguntarte el por qué, pero tal vez al quinto, tal vez ya no vale tanto la pena preguntarse. Y lo que mencionas igual, hay temas que pueden ser sumamente rebuscados, o sea, que son genuinamente difíciles de aprender. Y lo más cañón es que realmente no tiene una implicación interesante en el campo, ¿no? Es Totalmente, para qué quiero expresar esa idea, totalmente. ¿no? Totalmente. Yo muchas veces, y lo hago de manera consciente hasta cierto punto, yo muchas veces abro esas puertas que tú estás diciendo, pero Ujú, yo siempre lo abro porque yo hago en la línea de enseñanza, yo hago un desvío y luego ujú. de ese desvío yo agarro y te digo, ¿sabes por qué yo hice todo esto? Y entonces todo te lo capitalizo y te digo, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces te caen pum, 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 todos los Ok, 20 y dices, ya entendí cómo esta conversación que parecía no tener relación con lo que estábamos viendo, sí ok, tiene relación y ok. alimenta esa línea principal. Entonces, poder hacer eso son esos finales inesperados en las películas que tú dices y termina pasando algo que no era lo que estaba. Entonces, yo considero que sé manejar bastante bien eso. Sé Ok, desviarme de la vía y sé volver a ella sin perder nunca en que en donde estoy caminando. Porque hay gente ok. luego que se va y se va. Exacto, Yo, exacto. "Uy, pero estamos hablando de esto y terminaste por allá". Y muy probablemente es un tren que solo él va entendiendo. Y muchas veces se olvida que, Claro, o sea, estoy platicando y yo me estoy entendiendo, pero no se trata de que claro. tú te entiendas, se trata de que puedas expresar la idea a las personas que te escuchan, ¿no? Entonces, vamos a otro link, ¿te parece? Bien, para que antes de que se Sí, acabe este. Sí. nada más digo algo, si a Ajá, ustedes les siente que aquí estamos, no estamos llegando a ningún lugar, es que no hay ningún propósito específico en la conversación. exactamente. O sea, aquí no hay una línea, estamos Exacto. Sí, sí, corriendo sí. por ahí. Es totalmente. Dale. Ya. Venga, vamos a un link más. Listo, pues ya regresamos a la tercera parte de esta plática, la parte final igual. Y eso que comentabas justo, Dani, la cuestión de que pues sí, o sea, esta plática que estamos teniendo y te lo comenté desde un inicio es como de, vamos a hablar de los temas que se vengan, porque al final de cuentas mi intención igual es conocerte más respecto a lo que está en redes o lo que muchas veces podemos ver en los posts, lo demás, porque se me hace muy interesante platicar con personas así como tú. Entonces, Gracias. regresando a ese tema en el cual pues teníamos esta parte como de discriminar la información. Creo que ese tema, ese término que dejas, el discriminar la información, es algo que igual muchas veces tiende a ser difícil por las cuestiones de que tenemos, o bueno, particularmente hablando por mí, tengo la creencia de porque más me sumerja un tema específico, voy a poder destacar más en algo. Cuando puede ser que sí, pero el problema es que tan específico, porque te repito, hay Claro. temas que son súper rebuscados y que les inviertes mucho tiempo. Y está bien si genuinamente quieres aprender eso y hazlo y pues por tu pasión y porque quieres decir, ok, quiero aprenderlo, pues va. Pero muchas veces no vemos eso en el ámbito práctico o en el ámbito que tú lo quieres dejar, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, en las cuestiones de discriminar la información, ahí platícame un poco tú cómo haces con este ámbito, ya que tú te dedicas a la docencia igual. ¿Cómo es que juegas con esta parte de poder transmitir la información? Mira, eh, te digo, acá el tema es que hay muchas cosas que están pasando a nivel subconsciente que Ok, yo no controlo de forma voluntaria. ok. eh, 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 que racionalmente o conscientemente no tengo la capacidad, no sé si alguien, de poder estar pensando o sea, imagínate tú que tú estás trabajando en Word y se está renderizando un video en otra aplicación Sí, sí, al sí, mismo totalmente, tiempo. O sea, a ver, tu mente está en Word, pero completamente. yo tengo al mismo tiempo corriendo a nivel subconsciente otro programa que está haciendo otras cosas Ujú, muy diferentes, pero que tienen que ver con lo que se está haciendo acá ujú. y que vienen a apoyar a esta conversación. Entonces, el tema específico de discriminar información creo que tiene que ver con la capacidad de poder pensar en milisegundos o en segundos qué implica si yo digo algo. Ok, ujú. Poder imaginarte todos los posibles o ciertos posibles futuros. Yo me imagino que esto sería un poco parecido a lo que pasa cuando, si te metieras en la mente de un jugador de ajedrez muy avanzado que puede ver muchas jugadas Ujú, adelante.
Sí, sí, sí. Ok. ¿no? A mí me pasa lo mismo, pero con la información que comparto. Yo puedo ver pasos adelante. Es Ujú. que si yo digo esto, va a pasar esto, entonces van a tener esta duda, entonces va a ser esto, entonces, no, mejor no lo digo. Ok. Entonces digo esto, pero esto Ujú. está pasando, imagínate tú que yo estoy hablando y está pasando en tiempo real. O Sí, sea, sí, sí. esa otra parte mía está pensando esas cosas. Entonces yo Sí. no como que me siento y lo pienso, simplemente sucede y ahí es donde tienen que ver con estas habilidades o talentos que puede alguien tener para cierta cosa, ¿no? Que Sí, claro. esto, a ver, puede ser en la música, puede ser te pongo un ejemplo que tiene que ver o no conmigo, que a mí me parece un talento excepcional. Eh, Todos son excepcionales, ¿no? Pero este talento que tienen los raperos de improvisar, el Ok. tipo de Calle 13 Ok, que le sí, sí, pones sí. una pista y dime algo, ¿no? Y Ujú. te saca una canción larguísima y te empieza a conectar cosas. Tú dices, wow, ¿no? Y Sí, es claro. como en tiempo real estás pensando, pero no hay o sea, no hay un pensamiento realmente, no es racional. Sí, sí, Es, sí. racionalmente estás hablando, Ujú. pero hay otro programa que está gestionando información y que le va aportando información a esta parte racional. Sí, sí, Entonces, sí. es eso, es tener este programa que se encarga de gestionar cierta información que Claro. tienes, que es un programa simultáneo que Ujú. está procesando y te va aportando información y va inyectando a la conversación información en tiempo real. Eso es lo que a mí Claro. me pasa. Sí, no. Entonces, Ajá. eso me permite dos cosas, crear ejemplos y Ujú. discriminar información. Ok, totalmente. Entonces, esas podrían ser partes de mis habilidades más importantes Ujú. eh, para poder enseñar o lo que pueda a lo mejor ser diferente entre una clase que veas conmigo y con otro profesor, que puede ser que lo haga diferente. Ujú. Hay algunos otros aspectos, por lo menos yo soy, por ejemplo, muy físico. Ok. Los tres tipos de estos que serían la parte física, ¿no? En PNL se habla de estos tres tipos de comunicación, Ujú. la parte visual, la parte física y la parte auditiva. Todos Ujú. aprendemos por estas tres partes, pero ahí eso, yo soy físico. Ok. Soy bastante visual, pero soy muy físico y el físico tiene una comunicación muy particular. Y es que el físico quiere que tú sientas lo que él siente. Ok. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, tú le sumas todo esto y que yo soy intenso, que soy hiperactivo y que yo quiero que tú sientas, entonces, literal, Ujú. yo quiero meterme en tu pantalla, agarrarte la cabeza y hacerte así. Eso es Ok. lo que yo quiero hacer. Entonces, toda mi comunicación con todas estas cosas al mismo tiempo es algo que o te abruma Ok. y dices, es demasiado para mí, o te cambió la vida. O es, Totalmente. wow, te metiste, me sacudiste la cabeza y me siento diferente. Porque no fue que escuché una información que la puedes escuchar en YouTube. No, 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 no. Es que te sacudieron la cabeza. Exacto. Es una. Entonces, son como muchas cosas que Daniel tiene que son parte de su personalidad, Ujú. talentos, que en conjunto hacen una persona muy peculiar. Ok. Y No, hay gente que sí. le gusta y hay gente que no. Y creo, hermano, ahí justo esa parte que mencionas, el transmitir lo que estás sintiendo, yo lo veo que es como transmitir ese switch, por decirlo así, que tú sentiste cuando a un tema le entendiste. O sea, cuando a un tema Claro. dijiste, dejé de memorizarme, no sé, cierto Sí, sí, sí. párrafo, ciertas cuestiones, y realmente lo entendí. Una vez que lo elevas Sí. a esa parte en la que lo entiendes, ya no importa nada porque vas a poder explicarlo. Y eso es lo que yo creo que Sí. buscas, ¿no? En decir, ok, quiero que Es crear sientas. eurekas, es crear Exacto. momentos eurekas que la gente diga, wow, ¿no? Esa Ok. típica frase de Neo de ya sé Kung Fu, ¿no? Cuando Ok. ya es como que, wow, ya entendí, ¿no? Exacto. Eso me pasa mucho cuando doy clases de bioquímica y entonces estoy explicando un tema como que tú dices, ¿y esto para qué me sirve? Y Ujú, entonces después de que yo te enseño un montón de cosas, agarro y te digo, bueno, probablemente se estarán preguntando, ¿y esto para qué te sirve? Y ujú. entonces agarro y empiezo a aterrizar toda esta información, y la gente se queda así de, ya entendí. Porque normalmente es como que, Claro. ay, te explican el ciclo de Krebs y es ok, sí, está bien, Ajá. ¿y esto para qué me sirve, no? Entonces, cuando tú logras capitalizar, y creo que eso es uno de los problemas más grandes que hay en la educación,
que en la escuela a ti te enseñan matemática y tú dices, ¿eso para qué me sirve? Pero si agarraran la matemática que te enseñan en la escuela y te ponen una aplicación práctica y te dicen, a ver chicos, ustedes se estarán preguntando para qué les sirve esto. Esto les Claro. sirve para esto, para esto, para esto, para esto y lo vamos a aplicar de esta y de esta forma. Tú, wow, ya entendí por qué sería interesante que yo aprendiera sobre este tema. Pero no te lo dicen, simplemente dicen, ay, apréndetelo. ¿Para qué? No sé, pero apréndetelo, porque te Sí, lo tienes que totalmente. aprender. Es No hay dejarlo en aplicación la memoria. práctica. Sí, sí. Es dejarlo nada más en la memorización y creo que esa es como que la forma, pues no práctica o una forma en la cual, pues no No sé cómo. sirve, Exacto, es no se una puede parte utilizar. forzada. Exacto, es una parte forzada. Y esa parte que mencionas justamente del Word y tener atrás renderizando un video, es algo que muchas veces yo lo identifico justo en esta parte de que no es como que, por ejemplo, en estas pláticas. No es como que yo diga, ok, voy a tocar estos temas, voy a hacer esto, tas, 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 tas. Al final de cuentas, lo que hago muchas veces es única y sencillamente buscarte, ver qué has hecho, tas, 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 lo hago con los invitados. Y una vez que pasa eso, venga, hermano, lo que te comentaba respecto al Word y el renderizar este video, yo muchas Sí. veces lo veo como esta parte en la cual no es necesario memorizar información o quedarte con información, sino aprenderla genuinamente. Y una vez que los temas vengan aquí sin que te des cuenta, te van a empezar a llegar acá, pa, 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 porque tú ya hiciste una tarea previa de alimentar a tu cerebro o a tu Ujú, subconsciente de cierto tipo de tema. Y te ujú. ponía el caso de las pláticas, por ejemplo. Yo ahorita no es como que diga, ah, no, pues voy a poner todos los temas que quiero tocar en la conversación, ¿no? Porque al final de cuentas no es mi intención de ese tipo de conversación, sino más conocerte. Entonces, ¿qué hago? Consumo cosas que hayas hecho, cosas en las que te hayas Y van sumergido viniendo, y van viniendo. Ahorita, por ejemplo, de la plática vienen y vienen y vienen y vienen y eso igual hace como que tengamos esta retroalimentación, pues de claro, tener las pláticas. Entonces, me claro. identifiqué mucho, mucho con esa parte que comentaste del Word y Qué el bueno, renderizar el video, la verdad. qué bueno, Eh, qué bueno, qué bueno. y igual, hermano, algo que te quería comentar, ya para ir cerrando un poco esta parte, las cuestiones de la organización. Me da mucha curiosidad tú cómo organizas tu día a día, cómo te administras entre la parte docente, en la parte de que subes a redes, en la parte de que vas a tus asesorados, igual tu vida social en general. Platícame un poco de cómo llevas tu día a día, hermano. Me da un poco de curiosidad respecto a eso. Igual para la cuestión después de que te mantienes actualizado y lo demás, la inversión que le das a la parte al rigor, pues académico. Mi punto débil. Soy un desastre. Soy un Ok. desastre. Soy un desastre. He tratado de organizarme muchas veces y tengo Ujú, aplicaciones, alarmas y cosas y todo eso. Y trato de ujú, ser muy organizado en muchas cosas, pero realmente soy muy cambiante. ok, Eh, Dicen que es de Géminis. No sé si sí o si no. Géminis, por cierto, es el signo de la comunicación. ok. Y yo soy Géminis, ascendente Géminis, para los que le gustan los horóscopos que lleguen hasta este punto. Pero Ok, bueno, el punto acá es que yo siempre digo que esa es la razón por la cual no soy culturista, ok, porque soy un desastre, ¿me ok, entiendes? O sea, de verdad. Y no lo digo de manera nada, o sea, trato de organizarme y cuando tengo que estar organizado, el tema es que yo soy en general no soy muy organizado, pero cuando me clavo con algo me meto muy, muy, muy de lleno. Entonces, luego, pero mi mujer me dice, porque luego digo, me clavo y me pongo a editar videos y estoy 6 horas y dice, pero Daniel, no has comido. Yo no, no, ahorita como y no como, güey. Y entonces luego me hago y me atasco en la noche y entonces soy así, me voy metiendo y ok, entonces eh, no soy una persona estructurada. No ok. lo soy para bien o para mal, tiene sus ventajas, sus desventajas, pero no Ujú, soy una persona muy estructurada. Tengo aplicaciones para gestionar ciertas cosas, para que ujú, me acuerden y todo esto, pero en general no soy. Voy mucho como voy viendo, sí, como voy viendo, voy yendo. ok, Muy así, ¿no? ujú, Entonces, soy muy nocturno, me ok, acuesto muy tarde. Mi ok, mujer también es así, entonces somos bastante compatibles en ese aspecto. Yo diario me acuesto a las 2 de la mañana, ok, hermano, ok, diario. ok, No me encanta, quiero cambiar mi horario, y luego sí lo hago, pero luego ujú, vuelvo otra vez, porque aparte yo doy clases en la noche, entonces termino relativamente tarde y en muchas ocasiones si no pudimos ir al gym en la mañana, vamos al gym en la noche tipo 9:30 de la noche, llegamos a la ok, casa a las 11, yo estoy bien prendido.
porque luego me tomo un poquito de preentreno antes y Sí, entonces yo claro. estoy bien prendido, son las 11 de la noche, yo estoy, pero es temprano, ¿no? Para mí. Entonces, Sí, sí, sí. nos ponemos a ver una película, una serie, una broma, me pongo a jugar PlayStation o me pongo a trabajar un rato dependiendo de mis necesidades Ujú. y entonces me termino durmiendo a las 2 de la mañana, ¿no? Y por Sí, supuesto sí, me duermo sí. a las 2 de la mañana, no me levanto muy temprano, me levanto tipo 9, Ujú. entonces, y como no tengo horarios fijos en nada, pues los horarios fijos serían las clases que doy, cuando ya pauto una asesoría con alguien, sí, claro, toca dar Ujú. una asesoría a las 8 de la mañana, me levanto y la doy, pero Claro. si sigo con sueño, me voy y me acuesto, ¿me entiendes? O sea, porque si no tengo Ok, ninguna otra asesoría, después voy y me acuesto, o sea, no pasa nada, ¿me entiendes? ok. O sea, vivo con mi esposa, en mi Ujú, casa, o sea, no tengo hijos, tengo 3 ujú. gatos, entonces, Ok. todo termina siendo un poco espontáneo. Ujú. Podríamos decir que es mi punto débil, entre comillas, porque eso sería tomando en cuenta el punto de vista de la sociedad Claro, sí, sí, sí. común, pero a mí me funciona Exacto. y, Ujú, y sí, ujú. soy eficiente, no soy una persona irresponsable, cumplo con todo, atiendo a todos mis clientes, hago todo lo que tengo que hacer, pero no como a horarios fijos siempre. Ujú. Luego hay días que ayuno y como mi primera comida a las 2 de la tarde, luego hay días que sí desayuno porque me dio ganas de desayunar. Ok. Eh, Depende mucho también de las actividades que tenga mi mujer, porque no ha querido aprender a manejar, porque no le gusta manejar en el DF, entonces yo soy el que la lleva, entonces Ok. luego ya tiene cosas que hacer y yo la llevo y la busco, entonces también Ujú. entonces tengo días muy variados porque depende de muchos factores. No, creo que, y esa parte que dices, hermano, muchas veces nos quedamos en lo que dice la sociedad o lo que muchas veces se romantiza. Digo, ya he platicado muchas veces esto, El pero a club de las mí, 5 de la mañana, exacto, exacto, hermano, es como de, oye, pero ¿por qué no? O sea, no puedo si despertarme a te- esa hora. o sea, hay gente que se despierta a esa hora, pero porque tiene que hacerlo, porque tiene que llegar a su Hay trabajo, o gente sea, que le gusta que le y, gusta, sí, sí. y yo justamente estuve leyendo hace un tiempo sobre este tema. Yo Ujú. no sé si sí o si no, pero probablemente sea así. Yo estuve viendo que hay varios, le dicen cronotipos, Ok. o básicamente tipos de cuerpo que tienen ciclos circadianos diferentes. Ujú, Y uno de estos tipos o cronotipos hablan de que este pico de melatonina que a todos nos da en la noche, hay ujú. gente que por una cuestión genética le da más temprano, un poco más tarde mucho más tarde. Entonces, muy probablemente yo soy ese tipo búho, que yo tengo mi pico de melatonina más tarde. Tengo Claro, un pico de melatonina tarde, entonces, claro, a mí no me suele dar sueño temprano. O sea, sí, a claro. ver, Ángel, yo tengo muchísimos años siendo así. No es como que es Ujú. algo así. O sea, desde que yo recuerdo que tenía 16 7 años cuando trabajaba en diseño, me encantaba en la madrugada estar trabajando. Me sentía súper enfocado, toda la casa oscura. Yo en la computadora, a lo mejor con una lamparita o algo, wow, me sentía en la zona. En la zona. Trabajando así, me ponía los audífonos, estaba editando o haciendo algún video, o programando algo y fluía increíble en la noche. En el día, en la mañana no sirve. Es un trapo. Totalmente, totalmente. Y es esa Entonces soy parte. Sí, sí, muy sí. búho. Sí, sí, sí. Y es eso, es identificar con qué funcionas y en base a eso quedarte, te repito, porque muchas Claro. veces se romantiza eso de que no sé si te ha tocado, ves en Instagram esos videos como que están así súper grabados en súper HD y súper bien editados, de que se para a las 6, tiendes la cama, te bañas, o sea, como que toda esta full organización, cuando realmente muchas veces no es algo llevadero y sobre todo no es como que lo adecuado para todos, como dices, al final de cuentas, yo lo veo así. Muchas veces no es que te pares temprano y eso va a ser proporcional a que tu día sea productivo o a que tengas éxito, sino más bien lo veo que es qué haces con las horas que estás despierto. Porque al Claro. final de cuentas, si te despiertas a las 5 de la mañana, porque tienes la posibilidad, pero de 5 a 10 no haces realmente algo que provechoso, pues O eres un realmente no trapo, funciona. porque si yo me despierto a las 5 voy a hacer un trapo en Exacto. la mañana y no sirvo, Ya va a pues estar no sirve. durmiendo, No pues son entonces. horas buenas, no son Exacto. horas de calidad. Entonces, porque a mí no me da ganas de entrenar. Si ni me dan ganas de comer, imagínate, me dan ganas de entrenar en la mañana. Entonces, si me despierto a las 5 de la mañana y no tengo hambre, no tengo ganas de Ok. trabajar y ver algún tema de ponerme a editar o algo así, se me hace muy denso. ¡Wow! ¿No? Entonces no me sirve. Sí, Prefiero sí, cenar sí. en la noche cuando naturalmente yo funciono mejor. Ujú. Eh, Algunos dirán que no es lo ideal y yo lo entiendo y sé cuáles son los beneficios de levantarme temprano porque los días que me he levantado temprano, tipo, no sé,
siete Ujú. y media, algo así. Está increíble y el día te rinde mucho más porque, claro, no estoy funcionando a las horas que normalmente la gente funciona, ¿no? Entonces, Claro. claro, cuando a lo mejor tienes que hacer muchas diligencias y todo eso, sales temprano a la calle y te rinde el día muchísimo, haces muchísimas cosas. Sí, eso lo veo y de verdad sí tiene mucho valor y me gusta. Eso está bueno. Pero en general, cuando yo estoy trabajando o haciendo cosas como que me tengo que meter más en la compu, que es donde la mayoría del tiempo estoy, Sí, claro. funciona mucho más en la noche. Estos son mis horarios. Sí, totalmente, hermano. Creo que es una parte interesante que muchas veces me gusta platicar porque el hecho, pues, de saber que son personas que están muy inmersas en todo este mundo, pues me da mucha curiosidad. Y como dices, hay una variedad gigantesca, o sea, desde que personas que se tienen que levantar temprano, personas que pues no tienen horarios en sí, pero al final de cuentas, todos coinciden en que al final lo importante es saber qué quieres hacer y aprovechar el tiempo que tienes, ¿no? Y Y como hazlo. dices, exacto, y aventarte y hacerlo y encontrar, A como las dices, 3 tu de la zona. mañana o a las 5 de la tarde, donde te dé la gana, pero hazlo. Totalmente. Pues hermano, ya para terminar ahora sí, por último, sé que igual tienes un podcast, Fitness con Manzanitas, tiene tiempo que ya no subes tantos episodios, pero cuéntame un poquillo de ese proyecto, hermano, ya para terminar Pues esta parte. me dio por abrir, por hacer el podcast y empecé a abrirlo, pero hubo algunas situaciones con el podcast Ujú. y decidí no continuarlo. Ok, En temas de conflictos de intereses un poco, ok, vamos a ujú, dejarlo hasta ahí. ok, ok, sí, No quiero profundizar mucho más al respecto. A lo ok, mejor más adelante lo retome, no lo sé. ok, Pero bueno, pues ahí hay creo que 5 capítulos que ujú, explico bastantes cosas de nutrición. ujú, Están interesantes y pues ahí están. No sé cuándo lo voy a retomar. Ahorita tengo un proyecto muy grande que voy a ok, sacar, ujú. que no sé si ya lo escuchaste. Es con No, Daniel, platícalo, 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 hermano. justamente. Ajá, Eh, bueno, sí, lo puedo decir. Todavía no se ha hecho el ok, lanzamiento formal. ah, ok, Todavía no se ha hecho el lanzamiento formal, pero bueno, es con Daniel Álvarez. ok, El proyecto es con él y el proyecto es que estamos sacando una biblioteca educativa de entrenamiento. Vamos a sacar una biblioteca educativa de ok, entrenamiento. El lanzamiento va a ser, no sé, ok, si se termina pautando para este año, va a ser probablemente en unas 3, 4 semanas. Si ujú, no, posiblemente se lance en enero, se haga el prelanzamiento o la preventa. Pero bueno, básicamente es un lugar donde vas a poder encontrar la mayoría de los ejercicios que se realizan en el gimnasio, ok, qué chingón. explicados de una manera muy fácil, de cómo se ejecutan correctamente con un formato muy bueno, con muchas flechitas, con todo explicado de manera muy, muy didáctico Ujú, y videos bastante cortos. Entonces, ok, bueno, el propósito era de que la gente entrena terrible en los gimnasios y era que tuvieran un lugar donde encontrar esta información. Por supuesto que en YouTube puedes encontrar ujú, mucha información al respecto, claro, pero pues estos videos pueden ser más cortos, más largos, bien explicados, mal explicados en otro idioma, whatever, hay de todo. Aquí el propósito era tener un lugar donde pudieras encontrar una gran variedad de ejercicios todos con el mismo formato y explicando todo lo que se tiene que explicar para poder ejecutar correctamente el ejercicio y que la gente aprendiera a entrenar. Aparte de eso, van a ver otros videos educativos de teoría del entrenamiento, como ok, cosas pues, de intensidad, volumen, frecuencia y todo eso. Entonces, ok, bueno, vamos a lanzar esta plataforma ujú, que se va a poder ocupar pues desde el teléfono, desde la computadora y ok. es un proyecto bastante, bastante grande que está próximo a salir. Qué chingón, hermano. La neta, no dudo que va a ser un gran proyecto, sobre todo, pues, siendo los dos Danis los que estén ahí al comando de ello, pues realmente no dudo que va a ser un trabajo de mucha calidad. Muchas felicidades por eso. Pues nada. Gracias. Eh, ¿Algo más, hermano? Antes de que terminemos el episodio, digo, las redes sociales, tus redes sociales las vamos a dejar abajo para la gente que tenga curiosidad, vaya a verte. Ahorita, no sé si tengas algún curso, algo que quieras anunciar, hermano, antes de cerrar el Pues episodio. si les interesa meterse a estudiar nutrición, pues ahí estoy en el Instituto IAF. Ahí se Ujú. pueden meter. Me pueden escribir directamente a mi Instagram. Yo les mando el arroba del instituto. Y bueno, pues básicamente esto es un diplomado de 4 meses donde te enseño de principio a fin todo lo que tienes que saber para poder asesorar correctamente y de manera Ujú, personalizada a alguien, de ponerle un plan de nutrición enfocado al crecimiento muscular, pérdida de grasa
y quité todo ese ruido que hay justamente, no suple, por supuesto, una carrera de nutrición, no la suple Ujú. para nada, pero Ok, traté de quitar todo ese ruido y enseñarte lo que te sí, tenía sí, que sí. enseñar para que puedas ser un buen asesor, ¿no? Ok. Entonces, pues se ven varios temas muy Ujú. interesantes y bueno, pues ese es el propósito, que Perfecto, hermano. aprendas todo eso. Y tengo muchos nutriólogos, por cierto, muchos nutriólogos se meten conmigo porque como esto no lo aprenden en la universidad, Claro. todo Sí, sí. enfocado a la parte estética, entonces aquí se los enseño. Ok, perfecto, hermano. Pues nada, ya escucharon ahí a buen Dani, quien está interesado. Repito, voy a dejar sus Gracias. redes sociales aquí abajo en el video. Igual para quienes nos estén escuchando en Spotify, muchas gracias que nos estén escuchando. Igual en YouTube, agradezco mucho. Dani, pues, ¿qué te puedo decir, hermano? Una plática que sin que me diera cuenta se nos fue de una. Disfruté mucho platicar contigo. Qué Nuevamente bueno. agradezco tu tiempo, tu disponibilidad, de todo, que pues ahí igual hubo un problema con las fechas y me reagendaste prácticamente al otro día. Entonces, carnal, realmente muchas gracias por eso. Disfruto mucho platicar, disfruto mucho conversar de todos estos temas. Qué Y pues bueno. nada, aquí la vamos a dejar. Muchas gracias a todos los que escucharon este episodio con Daniel Parra. Y pues nada, nos estamos viendo. Hasta la Buenísimo. próxima. Gracias. Muchas Bye gracias. bye. Hasta luego. Bye bye.